Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, vamos a meternos de lleno en esa conexión que es potentísima entre el cine y cómo recordamos la historia. Tenemos un material muy interesante sobre esto. Y la idea es entender cómo la pantalla grande, bueno, más allá de entretener, pues moldea nuestra forma de ver el pasado. Y claro, también nuestra identidad colectiva. Es que el cine tiene algo único, ¿verdad? Esa capacidad para sumergirte. Sí, totalmente. No es como leer, que tú te imaginas las cosas. Aquí es que te envuelve. El sonido, la imagen, la música. Te mete dentro. Exacto. Y genera un impacto emocional, muy directo. Y duradero, además. Sí, sí. Es casi como si nos hiciera vivir ciertos momentos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se traduce eso exactamente en nuestra visión de la historia? Pues ahí está la clave, yo creo. Lo que vemos en una película puede acabar siendo nuestra verdad visual, nuestra imagen de una época. Claro. Piensa, por ejemplo, en Salvar al soldado Ryan. La imagen que tenemos muchos del desembarco de Normandía viene de ahí, ¿eh? Totalmente. O la lista de Schindler y el Holocausto. Justo. Y, a ver, obviamente sabemos que no son documentales, ¿no? Pero el impacto es brutal. Porque humanizan la historia. Le ponen cara. Le ponen rostro, le ponen voz al pasado. Van más allá de los números, de las fechas, transmiten una experiencia, aunque sea prestada, digamos. Y eso nos lleva directos al género histórico, que estimula el recuerdo, sí, pero siempre está esa tensión. Sí. La visión del director, que tiene que contar una historia que funcione, que enganche, y luego está la precisión histórica. Claro, y equilibrar eso no es nada fácil. Es una tensión que está siempre ahí. Siempre. Siempre. Pero quizá su valor más fuerte, y esto salía en el material que vimos, es cómo despierta la curiosidad. Ah, eso es interesante. Mira Gladiador. Vale, tendrá sus errores históricos seguro. Nadie dice que no. Unos cuantos, sí. Unos cuantos. Pero capturó algo, una esencia de esa Roma imperial, y fijo que hizo que un montón de gente dijera, oye, pues quiero saber más de esto. Si te pica el gusanillo. Eso es. O piensa en Gandhi. Más allá de si es exacta al milímetro, te humaniza a una figura enorme, compleja. Te conecta con sus ideas. Te conecta con la no violencia, con ideales potentes. Y eso, a veces, te puede cambiar la forma de ver las cosas. Puede ser. Son como una puerta de entrada, ¿sabes? Catalizadores. Te invitan a explorar más. Y este tiene una relevancia especial, ¿no? Cuando hablamos de nuestro cine, de cine nacional. Totalmente. Porque conecta de una forma más directa. Sí. Con cosas que reconocemos como nuestras. Los paisajes, las referencias culturales. ¿Me lo sientes más cercano? Claro. Y muchas veces consigue que gente más joven se interese por su propia historia. Esa historia que a lo mejor en los libros de texto pues queda un poco más lejos, más abstracta. Exacto. Y si unes esto con la idea general, es que la memoria histórica, o sea, ese conjunto de relatos, de recuerdos que compartimos, Es la base. es la base de nuestra identidad como grupo, como país. El cine, al tocar esa tecla de la memoria de forma tan accesible y sobre todo tan emocional, Refuerza ese sentimiento. refuerza el sentimiento de pertenencia, de decir, formo parte de esta historia común, una sociedad que conecta con su pasado, y el cine es una herramienta potentísima para eso, pues fortalece su identidad. Es casi una herramienta de cohesión social, si lo miras así. Ya, pero claro, tanta influencia, eso implica una responsabilidad enorme, ¿no? Enorme. Porque la tensión de la que hablábamos, entre contar algo potente y ser fiel a los hechos, sigue ahí. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Esa es la pregunta del millón, yo creo. ¿Cómo consumimos nosotros estas películas? Porque hay un riesgo real, y esto también se apuntaba en las notas, Sí. de que ciertas narrativas, por muy buenas que sean como cine, se queden fijadas como la verdad histórica, aunque no sean del todo precisas. Y eso es peligroso. Claro. Por eso es fundamental, crucial, fomentar una mirada crítica. Claro. Entender que son interpretaciones, puntos de partida para investigar, para saber más. No la última palabra. Para nada. No son la lección de historia definitiva. Entonces, resumiendo un poco, queda claro que el cine no es un mero espectador del pasado, ¿no? No. Es un arquitecto. Muy activo, además. Construye nuestra memoria colectiva y, por lo tanto, pues nuestra identidad, desde despertar esa primera chispa de interés. Hasta hacernos sentir parte de algo más grande, sí, efectivamente. Es una herramienta con un poder inmenso. Para preservar, para reavivar, para tejer los hilos de esa narrativa común que nos define. Con todo lo bueno Y con la responsabilidad. y con toda la responsabilidad que eso conlleva, claro. Hay que usarla bien. Quizás la próxima vez que veamos una peli histórica, además de pensar si es exacta o no, si los cascos son del año correcto. Que también está bien fijarse, ¿eh? Sí, claro. Pero quizá la pregunta más interesante sea, ¿cómo está esta película?
ahora mismo, participando en la construcción de esa memoria que compartimos todos. Ahí lo dejo. Una reflexión para llevarse. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en esa relación, tan especial entre la historia y nosotros, los seres humanos. Tenemos aquí unas fuentes muy interesantes que exploran justo eso, cómo no solo hacemos la historia, sino cómo, de alguna manera, la historia también nos hace a nosotros. Exacto. La misión de hoy: sacar las ideas clave, las pepitas de oro de estos textos. Porque a veces pensamos en la historia como algo lejano, ¿no? Como fechas, nombres. Sí, algo de los libros. Eso es. Pero, ¿y si es algo mucho más vivo, más intrínseco a lo que somos? Pues vamos a desgranarlo. Precisamente. Es que el material que tenemos sugiere eso, que la historia no es algo aparte, es una construcción nuestra. Vamos a ver cómo nuestras acciones, a veces sin querer, le dan forma. Y claro, como todo ese pasado acumulado, pues nos define hoy. Nuestra identidad, la sociedad, todo. Pues empecemos por ahí, por esa idea. La historia la hacemos nosotros. No es algo que exista por sí sola, ¿verdad? No en absoluto. Desde las primeras historias contadas al calor del fuego hasta los archivos digitales de hoy. Somos nosotros los que decidimos qué recordar, cómo contarlo y a quién. Así es. Y esa elección, claro, implica una perspectiva. Siempre. Hay una subjetividad ahí que es inevitable. De hecho, una de las fuentes analiza justo esto con el ejemplo de las crónicas sobre la conquista de México. Es fascinante. ¿Así? Compara los textos de los conquistadores con los pocos códices indígenas que quedan y, es que son dos mundos paralelos describiendo los mismos hechos. Dos realidades distintas. Totalmente. Se ve muy claro cómo el poder, la cultura dominante, pues dicta qué versión sobrevive, cuál se impone. Claro. Y además de contarla, es que somos los protagonistas. Los textos lo subrayan mucho. Ciertos momentos clave, no sé, piensa en la invención de la escritura. O la imprenta más tarde. La imprenta. O la difusión de ideas como los derechos humanos. Cambiaron las reglas del juego por completo. Totalmente. Y ahí el material pone el foco tanto en figuras individuales, gente con mucha influencia, como en los movimientos colectivos, ¿no? Las revoluciones, las migraciones. Exacto, la revolución industrial, por ejemplo, o las grandes migraciones del siglo XX. Son motores de la historia. Somos agentes de cambio, para bien y para mal, claro, porque nuestras decisiones, nuestras creencias, pero también, nuestros defectos, la codicia, la violencia, todo eso deja huella. Una huella imborrable, señalan las fuentes. Y aquí es donde se cierra un poco el círculo, ¿no? Porque esta influencia va en las dos direcciones. La historia también nos moldea a nosotros. Justo. Y cómo, los textos apuntan a que nos da un sentido de identidad colectiva. Ese quiénes somos que se basa en un pasado compartido. Exacto. Y actúa como maestra, o debería. Sí. Estudiar el pasado, los éxitos, los fracasos. Ofrece lecciones. La famosa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Pues las fuentes la mencionan, pero van más allá del cliché. Analizan casos concretos donde se tomaron decisiones políticas terribles que tenían precedentes históricos clarísimos que se ignoraron. Se ignoraron. Y además, y esto es fundamental, nuestras instituciones actuales, las leyes, las fronteras, todo, es el resultado de procesos históricos. Son como capas de sedimento. Incluso, fíjate, un texto habla de cómo traumas históricos, como guerras o dictaduras, pueden dejar cicatrices en la psicología colectiva. Cicatrices que duran generaciones. Madre mía. Entender de dónde viene todo eso, esas estructuras, esas mentalidades, es que es vital para entender el presente. Entonces, lo que vemos aquí, lo que emerge de todo este material, es como un diálogo constante, una especie de baile, ¿no? Sí, me gusta esa idea. Creamos la historia con lo que hacemos, con cómo la contamos, y esa misma historia a la vez nos da forma, nos da contexto, identidad, y a veces, nos limita también. Desde luego. No es un archivo polvoriento. No, para nada. En resumen, yo diría que la conexión es total, indisoluble y muy activa. El pasado no es solo algo que pasó, es que está aquí, tejiendo el presente. Comprender esta dinámica, con todas sus complejidades, sus matices, no es solo un ejercicio intelectual, ¿sabes? Es una herramienta. Una herramienta para actuar en el mundo de forma más consciente.
Y eso nos deja con una pregunta final, quizá un poco para la reflexión, ¿no? Que surge de todo esto que hemos visto hoy. Si somos conscientes de que estamos escribiendo la historia ahora mismo, con cada decisión, cada acción, cada silencio incluso, ¿qué tipo de relato estamos eligiendo dejar para el futuro? ¿Qué capítulo estamos construyendo hoy? Arrancamos esta inmersión profunda con una pregunta que, a ver, parece ir un poco a contracorriente, ¿no? En un mundo tan obsesionado con lo nuevo, con el futuro, ¿para qué pararse a mirar el pasado? Suena como a cosa de libros de texto, de museo, ¿verdad? ¿Qué valor real tiene eso de mirar atrás? Pues hoy vamos a explorar justo eso, basándonos en algunas reflexiones sobre esta cuestión. Nuestra idea es, intentar desentrañar por qué saber de historia no es solo un adorno, digamos, cultural, sino que puede ser una herramienta súper necesaria para entender quiénes somos y cómo funciona el mundo hoy. Está esa frase famosa que dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Será tan así? Es una idea potente, sí. El pasado, yo creo que más que un libro cerrado, es como un laboratorio de experiencias. Pensemos, por ejemplo, en la Gran Depresión. Más allá de lo obvio sobre regulación financiera y tal, nos enseñó de forma brutal cómo el pánico colectivo, incluso el más irracional, tiene un poder económico tremendo. Es un eco que resuena hoy, ¿sabes?, en cada burbuja especulativa moderna. Claro. O las guerras mundiales. No solo cambiaron mapas, sino que forzaron a crear organismos internacionales, en un intento, con sus más y sus menos, de evitar repetir esa escala de destrucción. Entiendo el punto de las lecciones, sí, pero ¿no hay un riesgo de simplificar demasiado? Quiero decir, cada época, cada crisis, tiene su contexto único y repetible. ¿De verdad podemos aplicar lecciones directas de, no sé, la crisis de los tulipanes del siglo XVII a las criptomonedas? Son mundos distintos, ¿no? Es una muy buena objeción, sí. Tienes razón. No se trata de buscar recetas exactas porque, claro, las circunstancias cambian radicalmente. La clave, yo creo, está más en identificar patrones. Patrones de comportamiento humano, dinámicas de poder, cómo reaccionan las sociedades ante la escasez, o el miedo, o una oportunidad nueva. Esos elementos sí que tienden a repetirse de forma sorprendente, aunque el decorado tecnológico o social sea muy diferente. Ya. Ver cómo otros se enfrentaron a dilemas parecidos nos da perspectiva. No soluciones ya hechas, pero sí perspectiva. Y esa perspectiva es vital, claro, porque el presente no apareció de la nada. Está literalmente construido sobre capas y capas de historia. Las fronteras que vemos en los mapas, las lenguas que hablamos, incluso tensiones sociales de hoy. Muchas tienen raíces súper profundas. Pensemos, por ejemplo, en cómo se trazaron fronteras en África o en Oriente Medio en la época colonial. A veces ignorando totalmente las etnias, las realidades locales, y eso sigue generando conflictos hoy. Absolutamente. El presente es incomprensible sin esas raíces. Y aquí entra otra dimensión que a mí me parece fascinante. La historia como entrenamiento para el pensamiento crítico. Ajá. No es solo memorizar quién ganó qué batalla y cuándo. Es aprender a analizar fuentes. Imagínate que tienes dos relatos de la misma revuelta campesina. Uno de un noble de la época y otro de un cronista anónimo que escribe años después. Claro. Pues tienes que preguntarte, ¿quién escribe? ¿Con qué intención? ¿Qué detalles elige destacar? ¿Cuáles omite? Ese ejercicio de disección, de cuestionar la narrativa, es oro puro hoy. Sí. Para enfrentarnos a la avalancha de información, de desinformación y al uso político que se hace del pasado, claro. Tiene todo el sentido. Es como leer, no sé, los diarios de la corte de Luis XIV. Son fascinantes, pero difícilmente son un retrato imparcial de cómo vivía la gente común, ¿no? Exacto. Ahora, si ese análisis nos vuelve más críticas, podría también, curiosamente, hacernos más empáticas. Al entender esas vidas tan diferentes, nos ayuda a comprender mejor las diferencias de ahora. Es una conexión interesante esa. Yo creo que sí, fíjate. Sumergirse en las circunstancias, en las mentalidades, incluso en las lividaciones de gente de otros tiempos, puede ayudar a rebajar un poco la arrogancia del presente, ¿no? Nos permite ver que nuestras certezas de ahora también son producto de nuestra época.
Entender por qué alguien en el pasado actuó de una forma que hoy nos parece, bueno, incomprensible, si consideramos su contexto, quizá fomenta cierta humildad intelectual y, sí, tal vez empatía, hacia perspectivas distintas en nuestro propio tiempo. Así que, resumiendo un poco, la idea central es esa. El pasado no está muerto, ni mucho menos. Está activo. Resuena en nuestras instituciones, en las leyes, en la cultura, en las ciudades y en nuestras propias ideas, muchas veces sin que nos demos cuenta. Claro. Comprenderlo no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta fundamental para navegar el presente con más inteligencia. Exacto. No se trata de vivir ancladas al ayer, para nada, sino de usar esa inmensa biblioteca de experiencias humanas que es la historia, como una guía, como una fuente de sabiduría que es indispensable. Reconocer que somos parte de una cadena muy, muy larga. Y esto, pues, nos deja con una pregunta final para la reflexión, ¿no? Pensemos en un debate social intenso de hoy, o una costumbre muy nuestra, algo que hacemos casi sin pensar, o incluso una creencia personal que damos por sentada. ¿Hemos explorado alguna vez sus raíces históricas profundas, que a lo mejor son incómodas o inesperadas? ¿Cómo cambiaría nuestra visión de ese tema actual si tirásemos honestamente de ese hilo hacia el pasado? Pues ahí queda la invitación a seguir indagando. Pues empezamos esta inmersión profunda. Hoy el tema es ¿qué es realmente la historia? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos más allá de las clases del cole? Tenemos un guión que le explora desde el principio, desde lo oral, hasta hoy. La misión, a ver si lo conseguimos, es entender por qué eso de conectar con el pasado es fundamental. Y ya de primeras, hay una idea potente, la palabra historia. Tiene como dos caras, ¿no? Exacto, y eso es clave. Una cosa es lo que pasó, los hechos, y otra, cómo lo contamos, ¿verdad? Ujú. A ver, vamos a darle una vuelta a eso. Sí, es que entender esa dualidad es, yo diría que esencial, para ver cómo nos afecta, en quiénes somos como individuos y como grupo. Y ojo, también en nuestro futuro. La manera en que narramos el pasado, pues moldea cómo nos vemos, y hacia dónde vamos, o creemos ir. Si nos vamos muy atrás a los inicios que comentan las fuentes, pues estaba la tradición oral, claro. Pensemos en los ancianos, ¿no? Como bibliotecas andantes. Guardianes de la memoria. Claro, antes de escribir era así, la historia era, pues, una herramienta básica. Para sobrevivir como cultura. Transmitían todo, quién era quién, los mitos, las lecciones, lo que unía al grupo. Un pegamento social, ¿sí? Y lo fascinante aquí es el cambio con la escritura. Uf. Un antes y un después, imagino. Totalmente, porque permite un registro más duradero, y ahí empieza a surgir la figura del historiador. A ver, todos pensamos en Heródoto, Tucídides, pioneros sin duda, pero la profesionalización, digamos, el método crítico, el análisis más sistemático, eso es más bien del siglo XIX. Ah, vale. O sea que no fue inmediato. No. Y ahí cambia el enfoque. Ya no es solo contar qué pasó, sino intentar entender por qué pasó. Las causas, las consecuencias. Ahí la historia se convierte en disciplina. Y esa disciplina, ese buscar el por qué, nos toca de cerca, ¿no? Me gusta mucho la imagen esa del árbol que usan las fuentes. Sí, es muy gráfica. El presente son las ramas, lo que vemos. Pero el pasado son las raíces, lo que nos sujeta, nos alimenta. Exacto. Conocer tu historia, la familiar, la de tu gente, te da un sitio, ¿no? Te ayuda a entenderte. Claro, te da contexto. Y eso, a nivel individual, es fundamental. Pero ojo, que no se queda ahí. Las fuentes insisten mucho en el nosotros. La identidad colectiva. Eso es. Las historias que compartimos, los monumentos, los valores que decidimos recordar como sociedad. Todo eso crea una identidad común. Y luego está lo del futuro. Una fuente la llama maestra implacable. Suena un poco duro, ¿no? Bueno, es que te enseña que Irasano no parece decir. Te muestra patrones, errores, advertencias. Estudiar el pasado, lo bueno y lo malo, debería servir para tomar mejores decisiones hoy. Claro, la eterna pregunta.
Estamos repitiendo patrones sin darnos cuenta. Esa es la cuestión. Por eso es crucial, creo, volver a esa doble definición que recalcan tanto. Por un lado, la historia como, la sucesión de hechos y procesos de las sociedades humanas en el tiempo. O sea, lo que pasó, la realidad, el río de acontecimientos. El flujo. Exacto, la materia prima, digamos. Y por otro lado, la historia como la disciplina que realiza el estudio organizado y ordenado. Es decir, el conocimiento que construimos sobre ese pasado. Ahí está, la interpretación. El esfuerzo por montar el puzzle. Un puzzle al que siempre le faltan piezas, además. Ahí está la tensión, ¿no? Entre lo que fue y lo que podemos saber. Totalmente. Y para intentar saber, pues la historia tiene sus herramientas. ¿Las fuentes? Primarias y secundarias, ¿no? Eso es. Primarias son los testimonios directos. Una carta, un diario, una vasija, qué sé yo. Secundarias, pues los análisis que se hacen después. Libros, artículos... Pero no vale solo con tenerlas. Hay que ser críticos. Es la crítica de fuentes. Preguntarse quién lo escribió, por qué, si sabía de lo que hablaba. Justo. ¿Tenía motivos para exagerar o para callarse cosas? Por ejemplo, una carta de un soldado. Hay que pensar, ¿pasaba censura? ¿Quería tranquilizar a la familia? Eso cambia cómo la lees. Claro, no es tan simple. No, no lo es. Y si miramos el cuadro general, la historia como disciplina no te da una foto perfecta del pasado. Es imposible. Es una reconstrucción. Eso mismo. Basada en pruebas, sí, pero siempre interpretada. Es, como se dice a veces, un diálogo continuo entre el presente y el pasado. O sea, que las preguntas que le hacemos al pasado cambian. Claro, cambian según lo que nos preocupa hoy. Por eso la historia siempre se está reescribiendo, en cierto modo. No es una ciencia exacta buscando leyes fijas. Es otra cosa, más humana. Interpretativa. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos? Pues que la historia, en esa doble vertiente hechos y estudio, es mucho más que una asignatura pendiente. Es esencial. Sí. Nos da raíces, identidad, nos da cohesión como grupo y nos da, una especie de brújula, ¿no? Si queremos mirar las lecciones que ofrece. Exacto. No es algo muerto, archivado, está viva. Nos ayuda a entendernos y, quizá, a actuar un poco mejor. Y ya para cerrar, una reflexión quizá para quien nos escucha. Pensar en algún evento histórico, da igual si grande o pequeño, que haya afectado a la propia familia o a la comunidad. ¿Algo cercano? Sí. ¿Cómo resuenan sus ecos hoy? ¿Qué nos dice esa conexión, esa pequeña hebra personal, sobre cómo nos relacionamos con todo el tapiz de la historia humana? Quizá explorando eso, entendemos mejor por qué el pasado, en realidad, pues nunca se va del todo, sigue aquí. Arrancamos esta inversión. Hoy el objetivo es explorar dos dimensiones clave de la historia, el espacio y el tiempo. El material que tenemos sugiere que el dónde y el cuándo, no son solo el fondo del cuadro, sino actores principales. Olvidarlos, dicen, es como leer un libro sin entender ni el escenario ni la trama. Así que vamos a desentrañar esto. La idea central que parece que recorre estas fuentes es que la historia es como una red intrincada, ¿no? Que se despliega en lugares específicos y a lo largo de duraciones concretas. Empecemos por el espacio, el dónde. El material insiste en que no es solo un punto en el mapa, un contenedor pasivo. Pone el ejemplo de Mesopotamia, Egipto. ¿Verdad? Cerca de los ríos. Sí, claro. Pero fíjate, va un poco más allá. No solo dice estaban los ríos, subraya cómo la naturaleza de esos ríos, las crecidas del Nilo, tan previsibles, ¿no? O las del Tigris y Éufrates, más caóticas. Pues parece que eso influyó hasta en su forma de ver el mundo, en su organización. Es un matiz interesante que resaltan. Ah, claro. Y el espacio no solo crea oportunidades, a veces también pone límites. O al revés, impulsa a ir más allá. Como las montañas griegas, por ejemplo. Los documentos sugieren que no solo separaban las polis. Exacto. Sino que fomentaron activamente su independencia, su diversidad. Eso es. O la falta de recursos aquí y la abundancia allá. Metales, madera, especias.
Eso se convierte en motor de la historia. Claro, impulsa la exploración, el comercio y, bueno, a veces también los conflictos. Las notas lo conectan hasta con Colón, ¿no? La búsqueda de rutas a Asia que llevó al descubrimiento de América. El dónde importa, vamos. Y mucho. Exactamente. El entorno interactúa con las sociedades, las desafía, las moldea. No es un decorado, para nada. Vale, entendido el tablero, el dónde. Pero las notas también nos meten en el guión, en el cuándo. Y proponen dos formas de verlo. Primero, la diacronía. La mirada longitudinal. Seguir el hilo. Eso es. La secuencia, causa-efecto, es la visión quizá más habitual. El ejemplo de la Revolución Francesa que dan es muy claro. No sale de la nada. Viene de crisis anteriores, de ideas de la Ilustración que circulaban y, a su vez, pues abre la puerta a cambios enormes que vinieron después. El fin del antiguo régimen, los derechos. Entender la película completa, no solo una escena, como decías. Justo. Y la otra perspectiva del tiempo es la sincronía. Esta me pareció especialmente potente en el material. Mirar qué pasaba a la vez en sitios distintos. Rompe esa visión tan lineal, ¿no? Tan centrada a veces en un solo lugar. Totalmente. Es como hacer un corte transversal en el tiempo. Muy revelador. Los ejemplos que se citan son, muy gráficos. Mientras Europa estaba con el Renacimiento, Sí. pues el Imperio Otomano vivía su Edad de Oro, con Solimán. Y en China, la dinastía Ming estaba consolidada. Y en América, pues aztecas e incas en pleno apogeo, justo antes de que llegaran los europeos. Claro. Ver esa simultaneidad te obliga a ajustar el foco, a ver que la historia es global, tiene muchas voces, no es una sola melodía. Entonces, si juntamos todo esto, el espacio, el tiempo, ¿cómo sugiere el material que se entrelazan? Porque no van por separado, ¿verdad? No, qué va, están totalmente ligados. El ejemplo de la ruta de la seda que detallan es perfecto para verlo. Por un lado, el espacio, una red de rutas por desiertos, montañas, terrenos difíciles. La geografía manda. Claro. Pero por otro lado, el tiempo. Siglos de funcionamiento, con altibajos. ¿De qué dependía? Pues de la estabilidad de los imperios que la controlaban. Los Han, los mongoles. También de la tecnología de transporte, el camello bactriano, por ejemplo, e incluso de cómo se movían las enfermedades por esas mismas rutas. Es como una danza constante, entonces. Eso es. La geografía pone las condiciones, pero los cambios a lo largo del tiempo, políticos, tecnológicos, transforman cómo usamos y qué significa ese espacio. Precisamente. El espacio, digamos, canaliza los eventos en el tiempo y el tiempo va redefiniendo nuestra relación con el espacio. No se pueden separar si queremos entender la complejidad de la historia. En resumen, lo que esta inversión nos deja claro es que, para entender la historia, no basta con saber qué pasó. Es crucial entender dónde ocurrió y cómo ese lugar influyó y cuándo ocurrió, tanto en secuencia, la diacronía, como en paralelo con otros sitios, la sincronía. Son los hilos del tapiz. Exacto. Y fíjate, el propio material apunta a algo interesante para terminar. Menciona cómo la tecnología ha ido como encogiendo el mundo, ¿no? Alterando nuestra percepción del espacio. Y eso nos lleva a una pregunta, quizá para reflexionar. En esta era digital en la que estamos, con este nuevo espacio virtual, ¿de qué maneras crees que se está reconfigurando esa relación entre lugar y tiempo? Y sobre todo, ¿cómo podría esto estar ya, moldeando la historia que se escribirá mañana? Ahí queda eso. Siempre andamos pendientes del reloj, ¿verdad? Calendarios, fechas. Parece que el tiempo es una línea recta, muy clara, que podemos medir. Sí, los días, los años, los siglos, es como lo normal. Claro. Pero los materiales que hemos estado viendo para hoy sugieren que hay bastante más bajo la superficie. Hablan de una dualidad, una tensión, pues fascinante. Eso es. Entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico. Eso es. Dos maneras de mirar el pasado. Pues sí. Y nuestra misión hoy es, intentar entender bien esa diferencia. Vamos a ello. A desgranarlo un poco. Venga, perfecto. Empecemos por lo que conocemos más, ¿no? El tiempo cronológico. Vale. Que son, pues, las unidades que usamos todos los días.
Segundos, minutos, años, décadas, siglos, en fin. Nuestra forma de contar, básicamente, de ordenar. Exacto, de ordenar el pasado, de ponerle como etiquetas. Pensemos que es como las coordenadas en un mapa del tiempo. Buena analogía. Nos dice cuándo ocurrió algo, Ujú. con precisión. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La fecha está ahí. Claro, es fundamental para saber la secuencia, el antes y el después. Esencial, sí. Mm. Pero nos cuenta toda la historia. Mm. A mí me parece que ahí se queda un poco corto. Totalmente. No explica el por qué, ni el cómo, ni el significado real de las cosas. Ahí es donde entra el otro concepto, ¿no? Justo, ahí entra el tiempo histórico. Y aquí es donde la cosa se pone, mucho más interesante, creo yo. A ver, cuenta. Pues, como dicen las fuentes, no se trata solo de contar años, va más allá. Dicen que está determinado por las características que definen una época. O sea, ¿qué significa eso exactamente? Las características. Pues significa que se fija en las condiciones sociales de ese momento, las económicas, las políticas, la cultura, incluso las ideas, la mentalidad de la gente. Ah, vale. Intenta como capturar la esencia, ¿no? ¿De un periodo? Precisamente. Busca entender el contenido, ver qué cambió, qué siguió igual, por qué pasaron las cosas y qué consecuencias tuvieron. Es como darle vida a las fechas. Exacto. Si el tiempo cronológico es el esqueleto, pues el histórico es la carne y sangre, lo que le da sentido. Ponme un ejemplo para verlo más claro. Pues mira, la Edad Media. Cronológicamente, vale, son unos siglos determinados, del 5 al 15, más o menos. Sí. Pero históricamente, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de feudalismo, del poder enorme de la Iglesia, de una vida sobre todo agraria. Son esas características las que definen ese tiempo histórico. Entendido. O la revolución industrial que mencionabas antes. La gente yéndose a las ciudades, todo eso. Es el qué estaba pasando de verdad. Vale, vale. Entonces, la clave no es decir este es mejor que el otro, No para nada. sino que se necesitan mutuamente, ¿verdad? No puedes tener la pintura histórica si no tienes el lienzo cronológico para... Así es. Son totalmente interdependientes. Y lo fascinante aquí es, ver cómo los historiadores usan esas fechas, esos puntos cronológicos, como si fueran anclas, ¿sabes? Anclas. Sí, anclas para sumergirse luego en los procesos históricos, que son mucho más profundos y complejos. A ver, dame un ejemplo de eso. Pues, piensa en la batalla de Waterloo, 1815. La fecha, 1815, es cronología pura, un punto en el tiempo. Ajá. Pero su significado histórico, eso es otra cosa. Es el fin de la era napoleónica, es el rediseño del mapa de poder en Europa. Eso es tiempo histórico. Es entender las consecuencias, el contexto. Claro, el impacto real. Exacto. Y esto además conecta con ideas como la longue durée, la larga duración. La larga duración suena profundo. Y lo es. Es la idea de que, bajo los eventos rápidos y visibles, como las olas en el mar, hay corrientes muy profundas y lentas de cambio. ¿Cómo qué tipo de cambios? Pues, cambios en las mentalidades, en las estructuras económicas, en la relación con el medio ambiente. Cosas que cambian muy, muy despacio, a lo largo de siglos a veces, pero que son fundamentales. Vaya. O sea, que hay como distintas velocidades en la historia. Las noticias del día a día y luego esas corrientes de fondo. Justo. Y entender esta diferencia entre cronología e historia, entre evento y proceso, es crucial. ¿Por qué? ¿Qué nos aporta en la práctica? Pues, primero, nos ayuda muchísimo a evitar el anacronismo. El anacronismo. Juzgar el pasado con los ojos de ahora. Exacto. No puedes criticar a alguien del siglo XVII por no tener ideas sobre derechos humanos como las nuestras hoy. Su tiempo histórico, su mundo, su contexto mental era radicalmente distinto. Hay que hacer un esfuerzo por entender su momento, ¿no? Eso es. Requiere lo que podríamos llamar empatía histórica. Ponerte en su lugar dentro de sus coordenadas. Vale, evitar el anacronismo. ¿Y qué más? Y segundo, nos previene de la simplificación excesiva. ¿Cómo? Pues mira, la caída del muro de Berlín no fue solo el 9 de noviembre de 1989. Claro que esa fecha es importante, es el símbolo. Claro, un momento icónico. Pero es el clímax
visible de un proceso histórico larguísimo y súper complejo. Décadas de Guerra Fría, movimientos de protesta, presiones económicas, decisiones políticas. El tiempo histórico nos obliga a ver toda esa complejidad detrás de la fecha. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Pues significa que, para entender de verdad cualquier época, cualquier evento, necesitamos las dos miradas. No podemos quedarnos solo con una. El tiempo cronológico nos da el marco, el cuándo, la secuencia ordenada. ¿Como el índice de un libro? Exacto. Y el tiempo histórico nos da la sustancia, el por qué y el cómo. Nos desvela las características únicas, el contenido de ese libro, el argumento real. Ambos son vitales, entonces. Fundamentales. Así que la próxima vez que nos encontremos con una fecha histórica importante o hablemos de una era pasada, la invitación sería a pensar un poco más allá del número, ¿no? Justo. Preguntarnos, ¿qué características definían realmente ese tiempo? ¿Cómo pensaba la gente? ¿Qué pasaba en la economía, en la sociedad? ¿Qué corrientes profundas, de esas de larga duración que decías, estaban moviéndose por debajo, quizás sin que se notaran mucho en la superficie? Exacto. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta final, quizás un poco provocadora. A ver. Si aplicamos esta misma lente, esta doble mirada a nuestro propio presente, ahora mismo, ¿cuáles creemos que serían esas características definitorias? ¿Qué dirán los historiadores del futuro sobre nuestra época histórica? ¡Ostras! Buena pregunta. ¿Y qué procesos lentos, de esos de larga duración, podrían estar ya moldeando nuestro mundo? Ahora mismo, casi sin que nos demos cuenta. Vaya, eso sí que da para pensar, ¿eh? Desde luego. En fin, es la riqueza de mirar el tiempo no solo como un reloj, sino como una historia viva. Arrancamos esta inmersión profunda. Hoy vamos a intentar entender cómo los historiadores ponen orden en esa línea temporal inmensa de la humanidad. Un reto, ¿eh? Porque el pasado es enorme. Pues sí, las fuentes que manejamos, desglosan esa gran división clásica, prehistoria e historia. La misión de hoy es pillar las claves de esas etapas, sus subdivisiones. Y también ver los problemas de clasificarlo todo tan rígidamente, ¿no? Exacto. Y para empezar, un dato que siempre me impresiona y que varias fuentes repiten. Si la vida humana en la Tierra fuera un día, 24 horas... La prehistoria ocuparía casi todo el día, sí. Casi todo. Y la historia, con todo lo que estudiamos, los imperios, las guerras, serían apenas los últimos minutos de ese día. Da una perspectiva brutal, la verdad. Pues vamos al lío. Prehistoria, ese periodo larguísimo, desde los primerísimos humanos hace millones de años. 2,5, 3 millones de años, más o menos. Hasta que se inventa la escritura, allá por el 3500 a.C. Y claro, sin textos, ¿cómo la estudiamos? Pues con lo que dejaron atrás, ¿no? Arqueología, paleontología, huesos, herramientas de piedra, el arte en las cuevas. La cultura material, vamos. Cultura material. Y se suele dividir, según veo, por la tecnología que usaban, ¿no? Primero el paleolítico. Eso es, la piedra antigua. Es el 99% de ese tiempo que decíamos. Cazadores-recolectores, nómadas. Siempre moviéndose. Claro. Y un hito clave, que las fuentes destacan mucho por su impacto social, más allá de lo práctico, es el fuego. El fuego, fundamental. Cambió todo. No solo el calor o cocinar, la protección, la vida social alrededor de la hoguera por la noche. Y ya vemos ahí pensamiento complejo, ¿eh? Altamira, Lascaux, eso es simbolismo puro. Es increíble cómo la tecnología puede cambiar hasta la forma de relacionarnos. Y después del Paleolítico, larguísimo, viene una transición, el Mesolítico. Sí, la Piedra Media. Hacia el 10.000 a.C. más o menos. Acaba la última glaciación, el clima cambia. Toca adaptarse. Exacto. Herramientas más pequeñas, los microlitos, otra forma de buscar comida, quizá campamentos algo más estables. Y luego, sobre el 8.000 a.C., la bomba, el Neolítico. La piedra nueva y la famosa revolución neolítica. Oh, agricultura y ganadería. Justo. Y eso lo cambia todo. De nuevo, la consecuencia directa es el sedentarismo. Dejamos de movernos tanto, aparecen las aldeas. Aldeas que luego serán ciudades. Y con eso, nuevas tecnologías. La cerámica, para guardar el grano, los tejidos, la piedra ya no tallada, sino pulimentada. Y empiezan a sobrar alimentos, ¿no? Los excedentes. Ahí está la clave.
excedentes llevan a que no todo el mundo tenga que dedicarse a buscar comida. Surge la especialización del trabajo. La sociedad se vuelve más compleja. Y más jerárquica, imagino. Inevitablemente. Esa complejidad nos lleva directos a la edad de los metales, sobre el 4000 a.C. Primero el cobre, luego el bronce, que es cobre más estaño, y finalmente el hierro. Metales, herramientas más eficaces, armas más potentes, más comercio, pero también más conflictos, ¿no? Sí, va todo un poco de la mano. Crece la artesanía, el comercio se dispara, las ciudades aumentan, la desigualdad también. Y tanta complejidad necesita organización. Exacto. Necesita registros, controlar quién tiene qué, las cosechas, los impuestos. Exacto. Y esa necesidad es la que, muy probablemente, impulsa la invención de la escritura, que aparece casi a la vez en Mesopotamia y Egipto, sobre ese 3500 a.C. que decíamos. Y ¡pam! Cruzamos el umbral. Entramos en la historia. La era con documentos escritos, sí, que nos dan una información, bueno, mucho más directa del pasado. Pero ojo, Aquí viene el pero. Las fuentes avisan. La división tradicional de la historia, antigua, media, moderna, contemporánea, tiene un problemilla. un problemón, diría yo, es una visión fundamentalmente eurocéntrica. Se basa en hitos de la historia de Europa. La caída del Imperio Romano, la Revolución Francesa. Eso es. Y claro, es útil para entender la historia de Occidente, sin duda. Pero, ¿y el resto del mundo? Esa división deja fuera o pone en segundo plano lo que pasaba en Asia, África, América. Es verdad. Como si la historia universal siguiera el ritmo de Europa. Por ejemplo, mientras aquí estábamos en la Edad Media, ¿qué pasaba por ahí, según las fuentes? Pues tenías civilizaciones espectaculares. En China, las dinastías Tang y Song, un esplendor cultural y tecnológico brutal. En África, reinos como Kush, Aksum, Malí. En América, los mayas en pleno clásico, luego aztecas, incas. Claro, para ellos la caída de Roma, pues, no les marcaba nada especial, no. Absolutamente nada. Por eso hay que usar esa periodización con muchísima cautela y tener siempre una perspectiva global. Entendido el aviso. Pero bueno, por tener el esquema claro, repasemos rápido esas 4 edades europeas. La antigua, desde la escritura hasta el 476 después de Cristo, caída de Roma occidental, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Imperios, leyes, filosofía, religiones que aún perduran. Luego la media, del 476 hasta, 1453, caída de Constantinopla, o 1492, América. La época del feudalismo en Europa, la Iglesia, las cruzadas, pero también, como decías, el Islam en su edad de oro, China, América. Exacto. Después la moderna, desde el siglo XV-XVI hasta la Revolución Francesa, 1789. Renacimiento, Reforma, los viajes de exploración, la imprenta, la revolución científica. Europa se expande. Y la contemporánea, desde 1789 hasta hoy mismo. Revoluciones por todas partes, francesa, industrial, nacionalismo, las guerras mundiales, la descolonización, la era digital, la globalización. Nuestro mundo actual, con sus avances y sus líos tremendos. Perfecto. Pues, recapitulando un poco esta inmersión, tenemos esas 2 mega eras. Prehistoria, sin escritura, e historia con escritura. Y dentro, subdivisiones útiles, paleolítico, neolítico, edad antigua, etc. Pero que hay que manejar con cuidado. Sobre todo la periodización de la historia, recordando siempre ese sesgo eurocéntrico. Son herramientas, no categorías absolutas. Pero herramientas que nos ayudan a entender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Exacto. Y precisamente por eso, por buscar una visión más completa, quizás la reflexión final que podemos dejarle a nuestra audiencia es esta. Si quisiéramos superar esa visión tan centrada en Europa y buscar hitos más universales para marcar las grandes fases de la historia de toda la humanidad, ¿cuáles podrían ser? Ostras, buena pregunta. Más allá de la escritura o la caída de un imperio concreto, ¿qué grandes cambios, quizás tecnológicos, medioambientales, sociales, podríamos considerar puntos de inflexión globales, aunque ocurrieran en distintos momentos en cada lugar? Ahí lo dejamos. Hoy, nos metemos con una pregunta de fondo. ¿La historia qué es?
¿Una ciencia con sus reglas o más bien una forma de contar el pasado? Tenemos aquí un texto que la define como una ciencia social que realiza un estudio sistemático y metódico de lo que hicieron los humanos en el tiempo. Nuestra misión hoy, desentrañar qué quiere decir eso de sistemático y metódico. ¿Qué lo separa de, pues no sé, una novela histórica? Y sobre todo, ¿cómo es posible que haya distintas versiones de un mismo hecho? Ok, vamos a meternos en faena. Empecemos por esa idea central. Ciencia social, sistemática y metódica. Vale, no es como la física, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué tipo de rigor implica? Pues implica que no vale cualquier cosa. O sea, hay un método, un plan. Se parte de preguntas, se plantean hipótesis y, lo fundamental, se trabaja con fuentes. Fuentes, claro. Eso es, distinguimos las primarias, documentos de la época, testimonios directos, cacharros, lo que sea, y las secundarias, lo que otros historiadores ya han investigado antes. Pero lo crucial, y ahí está gran parte del rigor, ¿sabes?, es la crítica de esas fuentes. La crítica. ¿Te refieres a...? ¿Esto es auténtico? ¿Quién lo creó y para qué? ¿Qué intereses o, bueno, qué sesgos podría tener? Es un trabajo casi detectivesco, ¿eh? No es simplemente juntar papeles y ya está. Entiendo, un proceso muy estructurado para intentar verificar, ¿no? Y el texto también dice que se apoya en otras disciplinas. Supongo que eso le da más herramientas para el análisis. Claro, claro. La historia habla mucho con la sociología, la economía, la antropología. Le ayuda a entender mejor las estructuras sociales de la época, las mentalidades, los factores económicos que influyen, analiza hechos, eventos concretos, sí, pero también procesos, esos cambios más largos como una revolución o la caída de un imperio, y las creaciones humanas, desde el arte hasta, pues, las instituciones. La clave siempre es el contexto temporal, situarlo todo en su momento, buscar causas, efectos y ver qué cambia y qué sigue igual. Vale. Tenemos un método riguroso, fuentes criticadas, análisis con ayuda de otras ciencias, todo en su contexto. Pero entonces, a ver, ¿cómo explicamos que sobre un mismo hecho, pongamos la Revolución Francesa, haya visiones tan distintas entre historiadores? Si hay método, ¿no debería haber una sola versión, digamos, correcta? Es que ahí entra un concepto que es fascinante. La historiografía. Historiografía. ¿Eso qué es exactamente? No es la historia en sí, sino el estudio de cómo se ha escrito y se escribe la historia. Es reflexionar sobre la mirada del propio historiador. Porque, aunque haya método, la interpretación es inevitable. Siempre está ahí. Y esas diferencias que ves surgen por varias cosas. Por un lado, están las corrientes historiográficas, enfoques teóricos que comparten varios historiadores, como el marxismo, que se fija más en la lucha de clases, o la historia cultural, más interesada en mentalidades, símbolos. Entiendo, como distintas escuelas de pensamiento. Exacto. Y por otro lado están los condicionamientos del propio historiador, la época en que vive, su cultura, sus experiencias personales. Todo eso influye inevitablemente en las preguntas que se hace, en las fuentes que le parecen más importantes, en la narrativa que construye al final. El resultado, por tanto, nunca es un espejo perfecto del pasado. Es siempre una construcción argumentada, basada en evidencia, pero desde una perspectiva concreta. O sea que conocer la historiografía es como tener unas gafas especiales para leer historia. Te permite entender desde dónde te están contando las cosas y no dar por sentado que una única visión es la verdad absoluta. Precisamente. Te obliga a preguntarte, ¿quién escribe esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué marco, qué ideas podría estar usando, a lo mejor sin darse cuenta? Ayuda a valorar la riqueza de que haya distintos enfoques y a entender que la historia es un debate, un diálogo constante, no un libro ya cerrado. Y hablando de perspectivas, el texto también cuestiona esa idea tan típica de que la historia va solo de reyes, presidentes, grandes batallas. No. Dice algo que me parece muy potente. Todos somos parte de la historia. ¿Cómo cambia eso la forma de investigar el pasado? Pues lo cambia radicalmente, cambia el foco, la mirada. Te lleva a hacerte preguntas que la historia más tradicional, digamos, a menudo ignoraba. El texto pone ejemplos interesantes. Fíjate, ¿qué papel jugaron los médicos de Simón Bolívar en sus campañas? ¿O durante una guerra, el sufrimiento se limita a los soldados en el frente? ¿O debemos mirar también a las familias, a las mujeres que perdieron maridos, hijos? Se trata de dar voz a la gente corriente. Claro.
Eso conecta con lo que a veces se llama historia desde abajo, ¿verdad? O incluso la microhistoria, que se fija en personas o comunidades pequeñas para intentar entender procesos más grandes. Sí, justo. Busca reconstruir cómo era la vida cotidiana, las experiencias de grupos que muchas veces se quedaron fuera del relato oficial. Los trabajadores, las mujeres, las minorías. El texto lo dice bien. Las múltiples historias personales y familiares son como el tejido del que están hechos los grandes acontecimientos mundiales y nacionales. Piensa, por ejemplo, en la migración. Más allá de las cifras y las políticas, son las historias individuales, las de cada familia, las que nos permiten comprender de verdad, humanamente, ese fenómeno. Vale, entonces, resumiendo un poco. La historia busca ser rigurosa, metódica, científica en un sentido social. Pero la interpretación, lo que llamamos historiografía, es fundamental para entender cómo se construye ese conocimiento. Y además, su objeto se ha ampliado muchísimo para incluir las vidas de todos, no solo de las élites. Eso es. Y verlo así nos da una comprensión del pasado y, por lo tanto, también del presente, mucho más rica, más compleja, más matizada. Fomenta el pensamiento crítico, porque ya no te tragas la primera versión que te cuentan sin más. Yo creo que también fomenta la empatía, al acercarnos a vidas y puntos de vista muy distintos a los nuestros. Nos recuerda que la historia no es algo lejano y ajeno, que está hecha de vidas como las nuestras, y que de hecho nos pasa a nosotros ahora mismo. Somos parte de ella. Una forma mucho más viva y relevante de entenderla, sí. Y bueno, para dejar una última idea ahí flotando después de este deep dive, ¿qué podríamos plantear? Pues podríamos preguntarnos algo. Si nuestras vidas y nuestra época actual ya son material histórico para el futuro, ¿cómo crees que analizarán los historiadores que vengan después nuestros propios condicionamientos? ¿Qué narrativas, qué puntos de vista estamos privilegiando hoy, quizás sin darnos ni cuenta, al intentar entender nuestro propio presente? Y sobre todo, ¿qué silencios estamos creando ahora mismo para los historiadores del mañana? ¿Qué estamos dejando fuera del relato sin querer? Es algo para darle una vuelta. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con una idea que me parece fascinante. La historia no va sola, ¿sabes? No, para nada. Es como una ciencia que necesita, bueno, que bebe de muchas otras para darnos una imagen completa del pasado. Exacto. Hemos estado viendo varios textos que justo exploran eso, esas conexiones. Y la idea hoy es entender por qué la historia necesita esa, digamos, colaboración. Claro. ¿Y qué es lo que descubrimos gracias a ella, más allá de, bueno, de memorizar fechas y nombres? Vale, pues vamos a desgranar esto. Pues sí, porque la historia, si quiere ser algo más que una simple crónica de eventos, necesita herramientas para validar lo que dice. Ajá. Y lo interesante es eso, cómo otras ciencias le prestan sus métodos, sus gafas, por así decirlo, para mirar el pasado, para contrastar. Para que no sea solo una opinión, no. Eso es, para construir un relato mucho más sólido, más fiable, de lo que creemos que pasó. Y la idea central que comentan estos materiales es justo esa, que la historia está siempre charlando con la economía, con la geografía, la sociología, la ciencia política. Pero también se apoya en cosas más técnicas, ¿no? Como la epigrafía, la numismática. Las llamadas disciplinas auxiliares, sí. Parece que entender el pasado es un curro de equipo, inherentemente. Totalmente. Empecemos, si quieres, por la economía. A veces suena como muy árida, ¿no? Un poco, sí, pero es que sus principios explican, bueno, muchísimos motores de la historia. Migraciones, revoluciones. La ruta de la seda, por ejemplo. Claro. Te ayuda a reconstruir la vida material, cómo se producía, quién tenía la pasta, cómo se vivían las crisis. Es como el esqueleto de muchas sociedades. Entiendo el punto. A ver, ¿cómo vas a entender la revolución industrial sin saber de economía? Es imposible. Imposible. Pero, ¿hasta qué punto la economía lo es todo? Porque a veces parece que hay ideas, cultura, que pesan más, ¿no? Es la gran pregunta, ¿verdad? La economía da un marco, eso seguro, pero rara vez es lo único. Y ahí, por ejemplo, entra la geografía. El escenario que decíamos. Exacto. No es solo dónde pasan las cosas, sino cómo ese dónde, el entorno, el clima, los ríos... El Nilo y Egipto, claro. O los Alpes como barrera natural, cómo todo eso condiciona las opciones que tiene una sociedad. Influye en las rutas, en las defensas, dónde pones las ciudades... Ya. Y me pregunto cómo eso conecta con la gente.
con cómo se organizan. Ahí entra la sociología, ¿verdad? Ahí entra de lleno. La sociología nos ayuda a ver las reglas del juego social, las estructuras, las clases, los roles. La familia, el género. Eso es, las instituciones. Nos permite analizar las dinámicas de grupo, los conflictos, los movimientos sociales, más allá de las figuras individuales, cómo funcionaba un gremio o la corte de un rey. Y si hablamos de estructuras, de quién manda, pues llegamos a la política. Ciencia política, fundamental. Analiza cómo se organiza el poder, cómo se consigue, cómo se disputa. Los sistemas de gobierno, las leyes. Las ideologías, el liberalismo, el nacionalismo. Piensa en la Revolución Francesa. Sin entender la ciencia política es que no la pillas. Vale, tenemos las grandes ciencias sociales. Economía, geografía, sociología, política. Pero los textos hablaban también de esas otras disciplinas, las auxiliares. ¿Qué aportan? Pues son cruciales, ¿eh? Porque muchas veces nos dan acceso directo a voces o realidades que las fuentes escritas, las típicas, pues ignoran o distorsionan. Ah, mira. La epigrafía, por ejemplo, estudia las inscripciones en piedra, metal, cosas duraderas. Ah, vale. Y te encuentras desde leyes hasta grafitis de soldados, ¿sabes? Detalles de la vida cotidiana, de la administración, que se perderían. La piedra roseta es el ejemplo famoso, pero hay miles. ¿Y la numismática, que es lo de las monedas? Suena muy específico, pero imagino que también cuentan cosas. Muchísimo. Las monedas son economía pura. El valor, el metal, el comercio. Pero también son propaganda. Claro, los retratos de los emperadores romanos. Exacto. Son mensajes políticos. Y donde las encuentras, te habla de rutas comerciales, que igual no salen en los papeles. También se mencionaba la paleontología y la paleoantropología. Eso ya nos lleva lejísimos en el tiempo, ¿no? Nos lleva a la prehistoria más profunda, al estudio de nuestros ancestros, los homínidos, a través de los fósiles. Como Lucy. Como Lucy, sí. Nos permite trazar la evolución, las primeras migraciones, millones de años de historia antes de que nadie escribiera nada. Una ventana a un pasado enorme y silencioso. Totalmente. Y finalmente, la arqueología. Quizás la que tiene más imagen de detective, ¿no? Sí, la de desenterrar cosas. Eso es. Desentierra la cultura material. Herramientas, edificios, tumbas, hasta la basura. Es clave donde no hay textos, claro, como en Pompeya. Claro, pero también complementa, o a veces, ojo, contradice lo que dicen los textos escritos. Y usa técnicas como el carbono 14 para datar restos orgánicos. O sea, que lo que encuentras bajo tierra puede obligarte a repensar lo que creías saber por lo escrito. Exactamente. A veces lo escrito lo dejaban las élites, y la arqueología te da la visión, bueno, de otra gente. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué significa esta colaboración para la historia? ¿Cuál es el valor final? Pues significa que la historia se vuelve más rica, más compleja y también más honesta, yo creo. Reconoce sus límites. Ya. Esta interdisciplinariedad no solo añade información, fomenta la crítica, la innovación. De ahí salen campos nuevos como la historia ambiental, la historia demográfica. Lo interesante es ver cómo a veces chocan estas perspectivas. Y en esa tensión, Ahí surgen las interpretaciones más nuevas y a menudo más profundas. La historia como un punto de encuentro. en resumen, que la historia no es solo eso de recordar fechas y reyes. Es un hervidero donde un montón de saberes se juntan para intentar entender la aventura humana. Y esa forma de pensar, la de conectar puntos entre campos distintos, es súper útil hoy en día. Entender cómo se relacionaban las cosas en el pasado nos da herramientas para entender la complejidad de ahora. Claro. Al final, saber de dónde venimos ayuda a saber quiénes somos y, bueno, a dónde podemos ir. Y para dejar algo en el aire, una idea para darle vueltas. Si hoy necesitamos tantas ciencias para mirar atrás, ¿qué usarán los historiadores del futuro? ¿Qué herramientas que igual ni imaginamos ahora, análisis de ADN a gran escala, IA para patrones culturales, usarán para entendernos a nosotros? Para analizar esta avalancha de datos digitales y de cosas que dejamos a menudo sin darnos ni cuenta. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la historia de la vida cotidiana. Tenemos un guión muy completo como base.
A ver, si pensamos en la historia tradicional, pues eso, reyes, batallas, política, los grandes eventos, ¿no? Sí, los hitos que salen en los libros de texto siempre. Exacto. Pero, claro, ¿qué pasaba con la inmensa mayoría? La gente normal. ¿Qué comían? ¿Cómo vestían? Sus preocupaciones diarias. Su día a día, básicamente. Pues justo ahí queremos mirar hoy. Vamos a explorar cómo los historiadores cambiaron el chip, digamos, para estudiar precisamente eso, la experiencia anónima. Queremos entender por qué mirar desde abajo enriquece tanto la visión del pasado. Venga, vamos a ello. Pues sí, es que hubo un momento clave, eso que llaman el giro historiográfico, Ajá. que, bueno, básicamente fue cambiar las preguntas importantes, pasar de la gran historia, la de los poderosos, La política, lo militar. eso es, a interesarse por la vida de la gente corriente. La novedad fue priorizar la experiencia de los anónimos, o sea, poner el foco ahí. Como el ejemplo que teníamos de Francia en el siglo XVIII. No basta con saber de Luis XVI, ¿verdad? Claro, para entender esa época de verdad hay que intentar imaginar pues que comía un artesano parisino o cómo una lavandera remendaba la ropa. Los pequeños detalles. Sí, o qué remedios usaban si enfermaban. Esos detalles tejen la realidad social de verdad. Y para llegar a eso, las fuentes tuvieron que cambiar radicalmente, me imagino. Totalmente. Los historiadores tuvieron que, bueno, ampliar muchísimo su caja de herramientas. Ya no valían solo los documentos oficiales, que ignoraban a casi todos. Había que ser más detective, ¿no? Exacto, muy creativo. Se empezó a valorar fuentes que antes ni se miraban. Las imágenes, por ejemplo. Ah, claro. No solo retratos de nobles. Pinturas costumbristas, como las flamencas, ¿sabes? Llenas de detalles, de interiores, ropa, objetos. Entiendo. O la cultura material, que es fascinante. Un simple zapato gastado te puede decir muchísimo sobre los caminos que hacía alguien. Más que un censo a veces, quizás. Podría ser, sí. Y objetos humildes, cacharros de cocina, herramientas, incluso la basura. La arqueología de los desechos nos da pistas de dietas, de comercio. Qué curioso, eso de la basura. Y luego, claro, diarios personales, cartas, si las hay, canciones, folclore y testimonios orales, si es posible. O sea, un trabajo muy de combinar disciplinas. Sí, sí, totalmente interdisciplinar. Historia, arqueología, antropología. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué aporta conectar con esas minucias? Pues, a ver, lo primero es que estas fuentes, digamos, no convencionales, dan voz a los silenciados por la historia oficial. Les ponen cara, por así decir. Exacto. Y humanizan el pasado de una forma muy potente. Dejan de ser cifras o nombres en una lista. Son personas con rutinas, miedos, pequeñas alegrías. Claro. Y a veces te das cuenta de que esas grandes crisis de los libros, pues igual apenas afectaban la rutina de un campesino en un lugar remoto. Aquí es donde se pone interesante porque, vale, detalles cotidianos. Pero, ¿no corremos el riesgo de perdernos en lo pequeño y olvidar los grandes procesos históricos? Es una buena pregunta, sí. Pero yo creo que no. Al revés. Primero, como decías, da una visión más democrática. Es contar la historia de la mayoría. La historia de casi todos, en realidad. Eso. Y no es solo añadir gente al cuadro, es que a menudo cambia cómo entendemos los grandes eventos al ver su impacto real en la población. Entiendo. No es solo completar, sino, a veces, redibujar el cuadro entero. Exacto. Y además nos ayuda a quitarnos ideas preconcebidas sobre el pasado, ¿no? Sí, a no idealizar ni verlo todo negro tampoco. Claro, conectamos a un nivel más humano. Miedos, esperanzas, la familia, el trabajo diario. Son experiencias universales. Ver cómo se vivían en otros contextos genera empatía. ¿Nos vemos reflejados, de alguna manera? Sí, y nos vacuna contra visiones simplistas. Ves gente normal enfrentando sus desafíos, como nosotros hoy. Y hay un tercer punto importante, creo. Entender mejor nuestro presente. Fundamental. Muchas costumbres actuales, cómo organizamos la familia, lo que comemos, cómo usamos el tiempo, todo eso viene de la vida cotidiana de antes, ¿no? Totalmente. La idea de privacidad, por ejemplo, o la familia nuclear, no son eternas. Tienen una historia ligada a cambios en la vivienda, el trabajo, cosas que solo ves estudiando el día a día. Entonces, resumiendo mucho, ¿qué significa todo esto? Pues significa que la historia de la vida cotidiana no es una anécdota, no es un extra curioso. Es parte central del relato. Exacto. Nos acerca a un pasado más tangible, más humano. Nos enseña que lo común, lo mundano, comer, trabajar, amar, morir,
Es clave para entenderlo todo, lo pequeño y lo grande. Muy claro. Y esto, bueno, me lleva a una reflexión final, que creo que es potente. A ver. Si aplicamos esta lógica a nosotros ahora mismo, ¿qué contarán nuestros objetos cotidianos? El móvil, la taza de café para llevar, esas mascarillas que ahora vemos por ahí. Uf, buena pregunta. ¿Qué dirán de nosotros a los historiadores del 2200? ¿Qué aspecto de nuestra rutina que hoy nos parece trivial será clave para entender nuestra época? Esto plantea una cuestión importante, sobre cómo se escribirá nuestra propia historia cotidiana. Una pregunta fascinante, sí señor, para quedarse pensando. Y con ella cerramos esta inmersión. Hasta la próxima. Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en las fuentes de la historia. Un tema fundamental, sí señor. Vamos a ver qué son exactamente, por qué son tan importantes y, bueno, cómo las usan los historiadores. Todo esto, claro, basándonos en el material que hemos estado revisando. La base de todo, realmente. La misión, podríamos decir, es descifrar estas pistas que nos deja el pasado. Porque, a ver, es que un historiador no tiene un laboratorio para recrear, yo qué sé, la Revolución Francesa, no. Claro, imposible. Solo se tienen esos vestigios, esos testimonios que han llegado hasta nosotros, las fuentes, vaya. Es un trabajo casi de detective, ¿sí? Con las huellas que el tiempo ha decidido dejarnos. Y son huellas cruciales, como dices. Son el único puente que tenemos entre nuestro presente y el pasado. Totalmente. Sin ellas, la historia sería, pues eso, especulación, ¿no? Pura imaginación. No habría cimientos. Son la materia prima, pero una materia prima que a menudo está fragmentada, incompleta. Y a veces muy difícil de interpretar, ¿sí? Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. La primera gran diferencia que se marca en los textos es entre fuentes primarias y secundarias. Ajá, la distinción clave. Las primarias serían la evidencia directa, ¿no? Lo que se creó durante la época que se estudia. Exacto. Son las que están, digamos, más cerca de los hechos. Como estar ahí. Como, no sé, un diario de alguien que vivió un evento, ¿verdad? O una carta de un soldado. Eso es. O un documento oficial de la época, una moneda antigua que encuentras, una herramienta prehistórica, una foto de entonces. Te acercan mucho. Pero, como bien señalan los textos, tienen sus cosillas, claro. Claro, claro. Su valor es la autenticidad, esa cercanía. Pero, ojo, pueden ser muy parciales, estar incompletas, reflejar solo un punto de vista muy concreto. Ahí entra lo del análisis crítico. Fundamental. No basta con encontrarla, hay que interrogarla. A ver, ¿quién creó esto? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Qué intereses podía tener? Incluso, ¿qué es lo que no dice? Es saber leer entre líneas, sí. Y esto nos lleva directas a las fuentes secundarias. Las que vienen después. Exacto. Se escriben después del periodo estudiado y se basan en las primarias. Son los análisis, las interpretaciones, los libros de historia, los documentales. Son como los mapas que nos ayudan a entender el territorio que exploramos con las primarias. Nos dan contexto, resumen información, nos presentan diferentes interpretaciones. Sí, y te muestran los debates que ha habido sobre un tema, ¿no? Cómo ha ido cambiando la forma de verlo. Justo. Pero de nuevo, hay que mirarlas con ojo crítico. ¿Quién escribe ese libro o hace ese documental? ¿Qué fuentes primarias ha usado? ¿Y cuáles ha decidido ignorar, quizás? Claro, porque a lo mejor su enfoque ya está superado o tenía un sesgo particular. Exacto. Una fuente secundaria, si no se evalúa bien, puede acabar repitiendo un error o un mito durante mucho tiempo. Y bueno, más allá de primarias y secundarias, es que el abanico de tipos de fuentes es enorme. Sí, no solo papel, claro, están las escritas, obvio, documentos, cartas, diarios, periódicos, pero también las materiales o arqueológicas, edificios, herramientas, arte, hasta restos humanos. Intentar entender una sociedad solo por sus cacharros, eso sí que requiere interpretación. Mucha. Un objeto por sí solo no te cuenta toda la historia, hay que cruzarlo con más datos. Y luego están las fuentes orales. A las entrevistas a testigos, ¿no? La historia oral. Eso es. Son geniales para capturar voces que normalmente no aparecen en los documentos oficiales. Gente corriente, perspectivas olvidadas. Pero la memoria. ¡Ay, la memoria! Ese es el tema. La memoria es falible, es selectiva, es un material muy potente.
pero hay que tratarlo con mucho cuidado. Y ya para rematar, las audiovisuales. Fotos, pelis, grabaciones de sonido. Que tienen un impacto visual o sonoro muy fuerte. Tremendo. Pero también pueden ser súper engañosas, ¿no? Una foto es un recorte, un instante elegido. Claro, el encuadre, lo que se deja fuera. Y se pueden manipular, sacar de contexto. Vamos, que cada tipo de fuente tiene lo suyo, sus ventajas y sus peligros. Entonces, el trabajo del historiador, como recalca el material, no es solo ir acumulando cosas. No, no, para nada. Es contrastarlas, ponerlas en su contexto, dudar de ellas, evaluar si son fiables, si son auténticas. Si son lo que dicen ser y si podemos creer lo que cuentan. Es un diálogo constante con esos restos del pasado. Un puzzle. Justo, un puzzle gigante al que además le faltan un montón de piezas. Y las que tienes a veces ni encajan bien. Esa es buena metáfora. Y el historiador intenta montar la imagen más coherente posible con lo que hay, sabiendo que nunca, nunca será la foto completa y perfecta. Y entender todo esto, yo creo que es súper útil hoy en día, ¿no? Vital. Vivimos inundados de información y de desinformación. Saber pararte a pensar, a ver esto que leo, esto que veo, ¿de dónde sale? ¿Quién lo dice? ¿Con qué intención? Es desarrollar el pensamiento crítico, sí. Algo fundamental para cualquiera, ya no solo para los que se dedican a la historia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar ya este deep dive, una reflexión que me surge de todo esto. Nosotros ahora estamos dejando una cantidad de huellas digitales brutal. Redes sociales, webs, correos. Una avalancha, sí. ¿Cómo van a interpretar los historiadores del futuro todo este mare magnum digital como fuente primaria? Uf, buena pregunta. ¿Será más fácil porque hay más de todo? ¿O será un caos todavía mayor diferenciar lo importante, lo auténtico, lo que perdura, de lo que es ruido, manipulación o simplemente efímero? Es el gran reto para la historia del futuro, sin duda. El volumen y la volatilidad de lo digital. Ahí lo dejamos, para pensar. Con esto concluimos nuestro deep dive sobre las fuentes de la historia. Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en cómo se valida la verdad histórica. Un tema fascinante. Sí, porque a menudo pensamos que la historia son como hechos fijos, ¿no? Grabados en piedra. Ya, pero la realidad es, bueno, es bastante más complicada. Exacto. Es más un trabajo casi de detective, diría yo. Las fuentes, las pistas del pasado, pues no siempre son de fiar. Para nada. Así que nuestra misión hoy, entender cómo los historiadores separan el grano de la paja. Ese es el reto. La idea clave, yo creo, es que la historia no es solo acumular datos. Es más bien interrogar al pasado. Con método y con escepticismo. Justo, hay que dudar. Y hay buenas razones para esa desconfianza inicial, ¿verdad? Oh, sí, varias. La primera, que me parece obvia, pero es crucial, la distancia en el tiempo. Fundamental. Es que el tiempo lo cambia todo, ¿eh? La memoria humana es frágil. Uf, y tanto. Las historias se van transformando. Piensa en una anécdota familiar. ¿Cómo cambia con los años? Totalmente. Se añaden cosas, se quitan otras. ¿Y el contexto original? ¿Por qué se escribió algo? Eso se puede perder o malinterpretar siglos después. Muy fácil. Exacto. Y eso se une a la segunda razón, la falta de rigor de muchas fuentes. ¿A qué te refieres exactamente con falta de rigor? Pues a que no todo lo que se escribió buscaba reflejar los hechos tal cual. O sea, tienes propaganda, Claro. cartas escritas, bueno, con mucha emoción del momento, Diarios muy personales. ya con una visión muy única, Eso es. Imagina un panfleto en tiempos de guerra. ¿Busca objetividad? pues va a ser que no. Probablemente no. Su objetivo es otro. Convencer, movilizar. Hay que leer esas fuentes sabiendo lo que son. Con esa lente crítica. Vale. Entiendo esa desconfianza. Si las piezas de partida son dudosas, ¿cómo se empieza a construir algo sólido? ¿El primer paso cuál es? Pues el pilar, yo diría, es la comparación. Comparar. Sí. Ninguna fuente por sí sola es la verdad absoluta. Nunca. Es vital buscar y contrastar muchas perspectivas. Por ejemplo. Pues mira, documentos oficiales, claro, pero también cartas personales, que a veces te cuentan más de la realidad vivida. Ajá.
diarios de gente normal y corriente, periódicos, pero de ideologías distintas, para ver los sesgos. Importante eso. Memorias escritas años después, con la perspectiva del tiempo. Incluso caricaturas de la época. Anda, caricaturas. No se me había ocurrido como fuente histórica seria. Qué curioso. Pues a veces revelan mucho del sentir popular o de las críticas soterradas. Todo, digamos, aporta una pieza al puzzle. Vale, y al poner todas esas piezas juntas, esas fuentes tan diversas, ¿qué buscamos? ¿Qué esperamos encontrar? Buscamos principalmente dos cosas. Primero, la corroboración. Corroborar es... Es ver si varias fuentes distintas, que se crearon de forma independiente y quizá con intenciones diferentes, Ya. si coinciden en un detalle concreto. Una fecha, un lugar, un hecho. Si varias lo dicen, Aumenta la probabilidad que sea cierto. exacto, aumenta mucho. Es como tener varios testigos que no se conocen y cuentan lo mismo. Da más confianza. Suena lógico. Pero me imagino que esa corroboración perfecta no siempre pasa. A veces las fuentes chocarán, ¿no? Incluso las más fiables. Pasa constantemente. ¿Y ahí qué? ¿Se atasca la investigación? ¿Qué va? Al contrario. Ahí es donde a menudo se pone interesante. Las contradicciones no son un callejón sin salida. Ah, ¿no? No, son una invitación a investigar más, a profundizar. Te obligan a preguntarte, a ver, ¿qué fuente está más cerca del evento, temporalmente? Claro. ¿Quién es el autor? ¿Qué motivos podría tener para contar eso así? ¿Era para informar? ¿Para convencer? ¿Para justificarse? Entiendo. Te fuerza a analizar más a fondo. Exacto. Las contradicciones nos hacen ver las distintas capas de la realidad pasada, que nunca es simple. Comprendido. Entonces, después de comparar, buscar si hay corroboración, analizar las contradicciones, llega el momento de intentar contar qué pasó. La reconstrucción fiel. Suena delicado. Y lo es. Requiere mucha disciplina, mucha honestidad intelectual. ¿En qué sentido? Primero, en no alterar las fuentes. Nunca. Si un documento contradice tu hipótesis favorita, La tentación de retorcerlo un poco. existe, claro, la tentación de suavizarlo o reinterpretarlo a la fuerza. Pero el rigor exige lo contrario. Si la evidencia no encaja, revisas tu hipótesis, no manipulas la evidencia. Hay que ser honesto con el material. Fundamental. Y ligado a eso, lo segundo. No vale seleccionar sesgadamente. El famoso cherry picking. ¿Ah, sí? Elegir solo lo que te conviene. Justo. Ignorar a propósito las fuentes que complican tu narrativa o que contradicen lo que quieres demostrar. Eso es faltar al método. Aunque esas fuentes sean incómodas o ambiguas. Precisamente. Un trabajo histórico sólido tiene que hacerse cargo de toda la evidencia disponible. Explicarla, o al menos reconocerla. La fidelidad al pasado exige esa honestidad. Aceptar su complejidad. Entendido. Todo este esfuerzo, este método tan riguroso, ¿por qué es tan relevante hoy? Más allá de la curiosidad por saber qué pasó, me da que conecta mucho con el ahora. Conecta muchísimo. Directamente. Primero porque entender el presente exige saber cómo hemos llegado hasta aquí. Lógico. Una visión falseada o simplista del pasado, pues distorsiona cómo vemos el mundo actual. Segundo, la historia bien hecha ofrece lecciones. De errores y aciertos. Exacto. Patrones que se repiten, éxitos, fracasos, de los que podemos aprender. Y tercero, que me parece crucial hoy en día, este método ¿El de comparar, detectar sesgos? sí hace comparar fuentes, ver la intención, buscar corroboración. Es un entrenamiento brutal para el pensamiento crítico. Ostras, es verdad. Imagínate aplicar eso a las noticias que leemos o a lo que vemos en redes sociales. Nos enseña a no tragar cualquier cosa, a cuestionar. Justo, a preguntarnos, ¿quién dice esto? ¿Por qué? ¿Hay otras versiones? Y también tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? Con la memoria colectiva. Sin duda. Una memoria colectiva que se basa en narrativas honestas, que asumen las luces pero también las sombras del pasado, nos hace más fuertes, más resilientes como sociedad. Entiendo. Y en el fondo es una cuestión de respeto. Respeto por la verdad, por la complejidad de las vidas de quienes nos precedieron. Es un compromiso con la integridad intelectual. Entonces, resumiendo mucho, la historia no es un libro cerrado y polvoriento. Es más bien una búsqueda continua, a veces frustrante, ¿no? Sí lo es. Una búsqueda de la versión más fiel posible de lo que ocurrió. Y esa validación rigurosa de las fuentes, con su escepticismo metódico, es como la brújula. La brújula que nos guía en esa exploración, sí, aceptando que siempre habrá zonas grises, ambigüedades. El pasado no es blanco o negro. Perfecto. Y si me permites una reflexión final. Adelante. Todo este ejercicio,
cuestionar la fuente, preguntarse por su intención, por la perspectiva desde la que habla, ¿no es, en el fondo, una habilidad vital? ¿Para qué? No solo para entender los ecos del pasado, sino para navegar el presente, este océano de información en el que vivimos, a menudo interesada, a veces directamente falsa. Uf, sí, la desinformación. Quizás esa capacidad de discernir, de aplicar este método crítico, se ha vuelto más necesaria que nunca, para todo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a entrar en un tema crucial que salía del material que hemos estado viendo. La historia, su fragilidad y cómo las fuentes que usamos pueden manipularse. Y a menudo, deliberadamente. Exacto. Muchas veces pensamos que la historia es, pues eso, buscar la verdad objetiva, ¿no? Sí. Pero la realidad es más compleja. Ya lo decía Orwell, creo. La historia la escriben los vencedores, o bueno, quienes tienen el poder para, digamos, editarla. Claro. Las narrativas pueden reflejar intereses, poder, no siempre los hechos puros y duros. Y esa es un poco la idea de este repaso, ¿no? Entender por qué y cómo se manipulan esas fuentes, los papeles, las fotos, lo que cuenta la gente, Ujú. y ver qué implica eso para cualquiera que intente entender el pasado. Sí, porque la forma más directa y quizá peligrosa es esa manipulación de la fuente en sí. Quitar cosas, cambiarlas, incluso destruir pruebas para montar una versión que interese. Y eso, claro, moldea, como vemos, el presente y condiciona el futuro, ¿no? Totalmente. Es una herramienta de poder. ¿Y por qué se hace? Revisando los ejemplos, una motivación clave parece ser el control, la legitimación del poder. Sin duda. Reescribir la historia para justificar que un régimen exista o para pintar fatal a los oponentes. Desde luego. Y junto a eso el nacionalismo es un motor potente para esto. Crear relatos heroicos, resaltando glorias y, bueno, barriendo bajo la alfombra los errores o las partes más oscuras. Como en esos textos escolares que vimos. Exacto. O por ideología pura y dura. Adaptar el pasado para que cuadre con las creencias políticas o religiosas de ahora. O incluso por cosas más personales. Prestigio o simple censura moral. Ocultar algo que no encaja con la visión actual. También, las motivaciones son variadas. Vale. Entonces, si los porqués son diversos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se manipula en la práctica? Porque los métodos que vimos eran diferentes. Sí, hay varias tácticas. Una muy común y que a veces cuesta pillar es la omisión. Ajá. Simplemente se callan los hechos, los documentos, los testimonios que molestan. Se crea un silencio estratégico, digamos. El caso de Stalin y las fotos retocadas es brutalmente visual, ¿no? Sí, es el ejemplo clásico. Gente que caía en desgracia, pues desaparecía de la foto. Puf. Borrada de la historia visual. Increíble. ¿Y qué más, aparte de quitar cosas? Pues ya pasar a la acción, la adulteración o la falsificación directa. Vale. Ahí ya es modificar textos que existen, inventarse pruebas que nunca existieron, manipular fotos o sonidos que hoy con la tecnología es, bueno, facilísimo. Buf, sí. O sacar frases de contexto para que parezca que dicen lo contrario. En el material había ejemplos de documentos con firmas dudosas, ¿verdad? Sí, recuerdo esas notas. Y luego está esa otra capa, la más sutil quizá, que comentaba uno de los artículos sobre debates entre historiadores. Ah, la reinterpretación sesgada. Eso. Efectivamente, ahí la fuente puede ser auténtica, el documento es real, pero se lee, se interpreta de una manera tan forzada, tan tendenciosa, que le haces decir lo que tú quieres. O sea, no tocas la prueba, pero le pones unas gafas para verla de cierta manera. Exacto. Y ya por último, el método más bestia, la destrucción. Uf. Quemar archivos, tirar abajo monumentos, borrar la prueba física, eliminar la evidencia material para siempre. Es el borrado total. Entendido. Omitir, falsificar, reinterpretar, destruir. Vaya panorama. Puede sonar un poco desolador, ¿no? Un poco sí. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo acercarnos a la historia con ciertas garantías? Pues la clave, yo creo, es el análisis crítico. Siempre. No aceptar ninguna fuente sin más, por muy oficial que parezca. Cuestionarla. Sí. Hacerse preguntas básicas.
¿Quién creó esto? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué intereses puede haber detrás? ¿Qué falta aquí? Y sobre todo, contrastar. Buscar muchas fuentes, diferentes puntos de vista, especialmente los que normalmente no se oyen, los silenciados. Claro, no es caer en plan, nada es verdad, todo es mentira, ¿no? No, no es eso. Sino desarrollar como una especie de alfabetización histórica. Entender que estas manipulaciones existen nos hace leer el pasado con más ojo crítico. Exacto. Buscar diversidad, fijarse en lo que no se cuenta, verificar datos si se puede y entender siempre el contexto en que se creó cada fuente. Ujú. Una sociedad que entiende su pasado así, de forma crítica, reconociendo que puede haber distorsiones, pues está mucho mejor preparada para no repetir errores y para resistir manipulaciones hoy en día. Claro, porque las técnicas se repiten. Exacto. Una relación honesta con el pasado es vital. Entonces la actitud sería una mezcla de curiosidad, de querer saber y un escepticismo constructivo, ¿no? No dar nada por hecho, pero seguir buscando. Esa es la idea. Y mira, como reflexión final, algo para darle vueltas. Venga. Pensemos en algún episodio histórico o una figura que creemos conocer súper bien, por lo que nos han contado siempre en el cole, en las pelis. Vale. ¿Qué omisiones, qué sesgos, qué reinterpretaciones podría haber en esa versión estándar que tenemos tan asumida? ¿Qué voces no estamos escuchando ahí? ¿Estás y listos para un viaje rápido pero intenso a la cocina de la historia? Hoy nos metemos de lleno en las fuentes históricas. Ya sabéis, esas pistas que usan los historiadores para entender qué pasó. Tenemos aquí un texto muy interesante que las desglosa. Y no solo explica qué son, sino también los desafíos que plantean. Nuestra misión hoy, destilar lo esencial de este análisis. Vamos a ello. Vamos, efectivamente. Es que entender las fuentes es la base de todo. Son la evidencia. Sí, pero vamos, que raramente hablan por sí solas. Este texto que comentamos hoy pone mucho el foco en cómo clasificarlas. No es solo un ejercicio académico, ¿sabes? Es una herramienta crítica. Fundamental para evaluar su fiabilidad y, construir una narrativa coherente. Diferenciar un testigo, digamos, presencial de una interpretación hecha siglos después es que es clave. Totalmente de acuerdo. Pues, venga, al grano. La primera gran distinción que el texto subraya es la clásica, fuentes primarias y secundarias, según cuándo se crearon respecto a los hechos. Eso es, las fuentes primarias son las que se crearon durante la época que se estudia. Son, por así decirlo, el material en bruto. El texto las llama ecos directos del pasado, que me parece una imagen potente. Sí, lo es. Como por ejemplo el Acta de la Independencia del Perú, ¿no? Firmada justo en 1821, o el diario de Ana Frank, un testimonio súper personal y directo. Pero el texto también nos recuerda algo importante, que una fuente primaria puede ser una moneda romana, una vasija inca o incluso una fotografía antigua. Y aquí ojo, porque el texto advierte sobre esa falsa sensación de objetividad que a veces dan. Una foto, vale, captura un instante, pero ¿quién la hizo? ¿Con qué intención? ¿Qué se quedó fuera? Pero el texto insiste mucho en la necesidad de lo que llama crítica externa. O sea, ¿es auténtica la fuente? Y sobre todo, la crítica interna. ¿Qué viene a ser? ¿Qué significa realmente? ¿Qué intenciones o sesgos puede tener quien la creó? Ninguna fuente primaria es una ventana transparente, ¿eh? Todas son un reflejo. Un reflejo filtrado. Vale. Y frente a ellas, claro, están las fuentes secundarias. Que son interpretaciones posteriores. Análisis basados en esas fuentes primarias. Justo. Como podría ser un libro actual sobre la Guerra del Pacífico. El autor, obviamente, no estuvo allí, pero ha investigado documentos, cartas, periódicos de la época, las primarias, para construir su argumento. El texto que manejamos las valora, y con razón, por su capacidad de síntesis, de dar contexto. Pero también alerta, claro. Pueden perpetuar interpretaciones ya superadas o reflejar los prejuicios del propio historiador o, de su época. Entiendo. Entonces, no es tan simple como decir primaria igual a buena o secundaria igual a menos buena o algo así. El texto parece defender que ambas son necesarias, ¿no?
que dialogan. Complejidad. Nos ayudan a identificar patrones. Pero siempre, siempre debemos poder rastrear sus argumentos hasta las primarias. Es fundamental. El texto usa una metáfora que me gusta. Las primarias son los ingredientes crudos. Las secundarias, las recetas ya elaboradas. Ambas son cruciales, sí, pero hay que saber distinguirlas. Y evaluar la calidad de cada una, por supuesto. Vale, clarísimo. Ahora, más allá del cuándo se hizo la fuente, el texto profundiza también en el cómo, en su formato. Menciona las orales, leyendas, testimonios, las materiales, pues ruinas, herramientas, las escritas, libros, cartas, lo típico, y las audiovisuales, películas, grabaciones. Y esta parte, la verdad, me pareció especialmente interesante, sobre todo al comparar los retos de cada tipo. Sí, tiene miga, ¿eh? Es que no es lo mismo analizar un decreto oficial, escrito y sellado, que una tradición oral que ha pasado de generación en generación. El texto dedica un buen espacio a la fuente oral. Es crucial para historias que no quedaron documentadas por escrito, claro, pero advierte, y con razón, sobre cómo la memoria selecciona, cómo embellece, a veces cómo distorsiona con el tiempo. Lo llaman la plasticidad del recuerdo. Es muy gráfico. Y las fuentes materiales, como las líneas de Nazca que menciona, son evidencia física, sí, innegable de una acción humana. Pero interpretar su propósito, eso ya requiere mucho más. O sea que cada tipo de fuente necesita como un método de interrogación distinto. No le puedes preguntar lo mismo a una carta del siglo XVI que a una grabación de radio de los años 50, ¿no? Justo eso subraya el texto. Ahí está la habilidad del historiador, ¿sabes?, en adaptar su crítica a la naturaleza de cada fuente. Cuestionar su autoría, el propósito, para quién se hizo, el contexto. Y muy importante, ¿qué silencios guarda? ¿Qué no dice? Es un trabajo casi detectivesco, la verdad, constante. Entonces, resumiendo un poco lo que este texto nos aporta. La historia se construye sobre evidencias, ¿vale? Pero son evidencias muy diversas, complejas, y que siempre, siempre requieren una interpretación crítica. No hay una única verdad ahí fuera esperando ser descubierta, no. Es más bien una comprensión que va evolucionando con cada nueva fuente que aparece y cada nueva pregunta que hacemos. Exacto. Una comprensión que nos permite entender mejor el pasado, sí. Pero como bien señala el texto al final, nos equipa también con herramientas críticas, herramientas fundamentales para navegar el presente, para evaluar la información que nos rodea cada día, que no es poco. Pues hemos desgranado bastante bien cómo se clasifican y analizan las fuentes según este texto. Entender esta fontanería de la historia, como quien dice, es vital. Y nos deja con una reflexión final, que el propio texto pone sobre la mesa y que me parece muy potente. Si toda fuente, como hemos visto, refleja una perspectiva, y toda interpretación la hacemos desde nuestro presente, ¿hasta qué punto estamos realmente reconstruyendo el pasado tal como fue? ¿O estamos, inevitablemente, creando versiones de ese pasado que resuenan más con nuestras preocupaciones de hoy? Ahí queda eso. Una pregunta abierta para seguir dándole vueltas. Hola y bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en algo fascinante. No se trata solo de contar historias antiguas, sino de entender cómo nació la idea misma de investigar el pasado. Y, claro, para eso tenemos que hablar de una figura clave, Heródoto de Halicarnaso, el famoso padre de la historia, ¿no? Exacto. Una figura fundamental. Pues nuestra misión hoy es ver cómo este hombre, allá por el siglo V a.C., revolucionó la manera de mirar atrás. Y nos vamos a guiar por sus propias palabras, las que pone al inicio de su gran obra, las historias. Quería, fíjate, preservar la memoria de los hechos humanos, destacar las hazañas de todos, o sea, griegos y no griegos, los bárbaros. Y esto es crucial, explicar las causas de las guerras. Cómo se pasa del mito de la leyenda a esto. A la investigación, claro. Para entender esa revolución hay que situarlo un poco. Heródoto nació en Halicarnaso, que era, una encrucijada total, entre Grecia y Persia. Fue un viajero incansable, observador, muy agudo. Su obra, sí, se centra en las guerras médicas, esas guerras entre griegos y persas. Pero es mucho más. Es como una ventana al mundo conocido de entonces, llena de geografía, costumbres de pueblos distintos y, sobre todo, ese intento de explicar por qué pasaban las cosas.
Claro, porque antes de él, ¿cómo se recordaba el pasado? ¿Era solo Homero y los mitos? Principalmente sí. Estaban los mitos, te hablaban de orígenes divinos, sin necesidad de comprobar nada, ¿sabes? Y la épica, como la de Homero, que sí, exaltaba la heroicidad, la intervención de los dioses. Pero no había un análisis de causas humanas. Faltaba, digamos, un método para indagar, para preguntar por las razones aquí en la Tierra. Vale. Entonces, vamos a esa declaración de intenciones que mencionabas. Empieza diciendo algo como: para que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres. Eso suena a una lucha muy consciente contra el olvido, ¿verdad? Y el foco en la acción humana. Exacto. Ahí está. Ya no son solo los dioses o un destino inevitable. Son las acciones, las decisiones de las personas, los hechos públicos. Y luego viene lo que comentabas, que es, bueno, muy llamativo para su época, incluir así de los griegos como de los bárbaros. Uf, eso sí que es potente. Mucho. Piensa que bárbaro era como llamaban a cualquiera que no fuera griego. Y justo después de las guerras con Persia, la identidad griega estaba muy marcada frente a ese otro. Entonces, poner las hazañas notables de ambos en el mismo plano era rompedor, sí. No buscaba solo la gloria griega, intentaba entender y documentar la diversidad. Egipcios, persas, escitas, reconocía logros y motivaciones en todos. Casi como usar al otro para entenderse a sí mismos, a los griegos. Una cosa muy moderna, en cierto modo, como antropológica. Quería entender al adversario para entender el conflicto. Pero el gran salto, creo yo, es la parte final de esa frase: investigar y exponer, con esmero, las causas y motivos. Ahí nace la historia como la entendemos, ¿no? Como investigación. Ahí está la clave, sí, no le bastaba el qué pasó. Preguntaba una y otra vez por qué, buscaba las razones humanas, las ambiciones políticas, las decisiones, las diferencias culturales, viejas rencillas. ¿Y cómo lo hacía? Pues viajando muchísimo, entrevistando a gente de sitios distintos, de bandos distintos. Recopilaba versiones, a veces mostraba sus dudas si algo no le cuadraba, observaba directamente. Es el embrión, la semilla de la crítica de fuentes, del análisis causal, lo que define la historia. Aunque también se le ha criticado, que si era muy crédulo con algunas historias, lo de las hormigas de oro y eso, o que Tucídides, que vino después, era más riguroso. Sí, esas críticas existen. Y bueno, parte de razón tienen si lo miramos con los ojos de hoy. Hay relatos que suenan fantásticos, claro. Pero, a ver, hay que entender el momento. La línea entre mito y hecho comprobado era más borrosa. Él mismo a veces contaba varias versiones y decía: esto es lo que me contaron, o expresaba dudas. Su objetivo era doble: investigar, sí, pero también preservar esa memoria de forma atractiva, que se leyera bien. Por eso es el padre de la historia, no porque fuera perfecto, sino porque fue el fundador, el que dijo: el pasado humano se puede y se debe investigar. Historia significa investigación en griego, recordemos, centrándonos en las acciones humanas y sus causas. Él puso las reglas del juego, digamos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo más importante que nos deja Heródoto? Su gran legado. Pues mira, yo creo que nos dejó mucho más que simples relatos de viajes y guerras, que ya es bastante. Nos legó una forma nueva de mirar atrás. Transformó el recuerdo, la leyenda, en una indagación activa. Puso al ser humano en el centro. Abrió la mirada más allá de lo propio. Y sobre todo, nos enseñó a preguntar por qué. Y esa esencia sigue viva hoy, ¿no? Sin duda. La historia moderna, bueno, con métodos mucho más sofisticados, claro. Crítica de fuentes súper rigurosa, análisis causales complejísimos, muchas especialidades. Pero sigue construyendo sobre esa base. Preservar memoria, buscar causas, entender la diversidad humana. La idea de la historia como investigación, como indagación, sigue totalmente vigente. Y para terminar, una cosita que me sugieren estas lecturas, para darle una vuelta. Heródoto mezcló esa investigación con una forma de contar muy viva, muy narrativa, para enganchar, ¿no? Hoy buscamos el máximo rigor académico, pero ¿hasta qué punto esa necesidad de hacer la historia interesante, casi como un buen relato, ese eco de Heródoto, sigue influyendo en cómo se escribe, cómo se divulga y cómo consumimos historia hoy en día, con tanta información digital? Ahí lo dejo, para seguir pensando.
decíamos, esta inmersión en una idea, que solemos dar por hecha sobre la historia, Sí, que es como un relato fijo, ¿no? Un conjunto de hechos y ya está. exacto. Pero hoy vamos a ver otra cosa. ¿Y si la historia fuera, más bien, pues eso, una interpretación, algo que cambia? Justo. Hay una cita muy buena del historiador Arnold Hey Toynbee. A ver. Dice algo así como: la visión del historiador está condicionada siempre y en todas partes por su ubicación en el tiempo y en el espacio. Ya. Y como el tiempo y el espacio están cambiando continuamente, ninguna historia podrá ser nunca un relato permanente. Ostras. Eso le da la vuelta a la idea de una historia objetiva, ¿no? Definitiva. Totalmente. La cuestiona de raíz. Vale, pues vamos a desgranar esto. La misión hoy es entender qué significa esa subjetividad, en cómo vemos el pasado. Usando las ideas de las fuentes, claro. Perfecto. A ver, un punto clave es eso, de la ubicación en el tiempo y en el espacio. Sí. El historiador no está en una burbuja, ¿sabes? Su época, con sus valores, lo que se sabe, lo que preocupa. Su presente, digamos. Eso es. Y su lugar, claro. Su cultura, la memoria colectiva, todo eso actúa como un filtro, como unas gafas. Entiendo. No es un observador neutral. Para nada. ¿Y eso cómo afecta al escribir historia? Pues afecta y mucho a las preguntas que se le hacen al pasado. Por ejemplo. Pues un historiador del siglo XIX, metido en pleno auge imperial, pues igual veía la expansión colonial de forma muy distinta a hoy. Claro. Hoy, con la conciencia postcolonial, pues nos fijamos más en la otra cara, ¿no? En la perspectiva de los colonizados. Ya. Las preguntas cambian porque nosotros hemos cambiado, nuestro tiempo y espacio. Exactamente. Y aquí es donde se pone, bueno, muy interesante. Las fuentes ponen el ejemplo de la colonización. Sí, es muy claro. Antes, con esa visión muy de Europa, se veía casi como una misión, algo civilizador. Sí, esa era la narrativa dominante en muchos sitios. Y hoy, en cambio, la sensibilidad es otra. El foco está más en la resistencia, en el trauma, en las estructuras de poder que se impusieron. Justo. Son los mismos hechos, básicos, pero la interpretación, el énfasis, radicalmente distinto. Claro. Y esto conecta con la otra parte de lo que decía Toynbee. El tiempo y el espacio cambian continuamente. El presente no para. Exacto. Surgen preocupaciones nuevas. Piensa en el ecologismo hoy. Ya. Nos lleva a preguntar cómo se relacionaban las sociedades antiguas con su entorno, algo que antes, pues, ni se miraba casi. O nuevas pruebas, ¿no? O métodos. También, la historia oral, por ejemplo, ha dado voz a gente que antes, bueno, era invisible en los papeles oficiales. Entiendo. Por eso la historia necesariamente está siempre reescribiéndose. No es un producto acabado. La consecuencia parece clara, entonces. El historiador no es solo un cronista que apunta fechas. No, Es un intérprete. fundamentalmente. Totalmente. Selecciona qué investigar, qué fuentes usar, cómo contar la historia. Y ahí entra su lenguaje, su enfoque, incluso sus sesgos, ¿no? El presentismo, ese que dicen. Claro, juzgar el pasado con los ojos del presente. Es difícil evitarlo del todo. Pero, a ver, esto plantea una pregunta importante. Si todo es interpretación, ¿significa que la historia es solo opinión? ¿Que todo vale? Buena pregunta. Es la crítica fácil, ¿no? Sí, parece que si no hay una verdad única, pues... No, no va por ahí. A ver, es crucial entender que la subjetividad no elimina el rigor. Ah, vale. La historia como disciplina exige método. Investigar a fondo, contrastar fuentes, ser transparente con cómo trabajas. Contextualizar. Fundamental. Contextualizar los hechos en su época. No vale cualquier cosa. Entendido. Lo que sí implica es que no hay un relato permanente único. Uno que todo el mundo acepte para siempre. ¿Como el ejemplo de Colón que mencionabas? Exacto. Para unos el gran descubridor, el héroe. Para otros el inicio de la opresión. Y ambas visiones usan hechos, pero los interpretan de forma opuesta. Eso es. El significado que se les da es diferente. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que la historia vista así es mucho más dinámica, más viva, Sí, un diálogo constante. entre el pasado y nuestro presente, que no para de cambiar. Su valor no está en una verdad absoluta, fija. Yo creo que no. Reside más en la riqueza de mirar desde distintos ángulos y en que nos hace pensar críticamente. Ver la historia como un proceso, ¿no? No como un libro ya cerrado. Exacto. Una indagación que nunca termina. Entender esto, que la historia es interpretación, nos ayuda
a leerla mejor, a ser conscientes de quién cuenta qué y desde dónde. Precisamente. Y fíjate, esto nos lleva a una última reflexión, quizá para la audiencia. A ver, Si toda historia del pasado está condicionada por el tiempo y espacio de quien la cuenta, como decía Toynbee, sí, ¿cómo podríamos usar esa misma lente crítica, no ya para el pasado lejano, sino para las historias que se cuentan hoy, sobre nuestro presente? ostras, buena pregunta. ¿Desde qué tiempo y espacio se están contando las noticias, los análisis, las historias que nos rodean ahora mismo? Para pensarlo, ¿sí? Bienvenido o bienvenida a esta inversión profunda. A menudo pensamos en la historia como, bueno, como si fuera simplemente desenterrar hechos, ¿verdad? Como si los papeles antiguos hablaran por sí solos. Claro, es la idea más común. Pues hoy vamos a darle una vuelta a esa idea. Nos vamos a meter con una reflexión clave de Marc Bloch, el historiador francés, cofundador de la famosa Escuela de los Annales. Importantísima escuela, sí, cambiaron mucho el panorama. Exacto. Ampliaron el foco más allá de reyes y batallas, ¿no? A la vida cotidiana, a la sociedad. Las mentalidades, sí, sí. Y todo arranca de una cita suya, de su Apología de la Historia. Dice algo así como: los textos o los documentos arqueológicos no hablan sino cuando se sabe interrogarlos. Uf, esa frase es fundamental. Toda investigación histórica presupone que la pesquisa tenga ya una dirección. En el principio está la inteligencia. La inteligencia, sí. No la simple acumulación. Nunca en ninguna ciencia la observación pasiva ha producido nada fecundo. Exacto. Esa es la misión de hoy, ¿no? Desentrañar esto. Que la historia no es mirar pasivamente, es preguntar, activamente. Sin las preguntas adecuadas, pues, un documento es mudo, un libro cerrado. Vale, Bloch dice que incluso algo simple, un acta de nacimiento, un contrato, no revela su significado histórico así, sin más. Hay que interrogarlo, pero, a ver, ¿cómo interrogas un papel? No le puedes poner un foco, ¿no? No, claro. Interrogarlo significa preguntarnos cosas. A ver, ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Para quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué lenguaje usa? Y muy importante, ¿qué no dice? ¿Qué silencios hay ahí? O sea, con un acta de nacimiento, por ejemplo. Pues mira, las preguntas obvias, fecha, lugar, padres. Vale. Pero el historiador va más allá. ¿Qué nos dice la tasa de natalidad de esa época sobre, digamos, las condiciones de vida? Ah, claro. ¿Se registraba a todos los niños o solo a algunos? El estatus de los padres, ¿qué revela de la estructura social? Incluso el propio formulario, su diseño, ¿qué dice de la burocracia del momento? Son muchas capas. Entendido. Es como si el historiador fuera una mezcla de detective buscando pistas ocultas y un médico viendo síntomas para diagnosticar, ¿no? Exacto. Esa es buena analogía. No basta con mirar el documento. Hay que saber qué buscar, qué preguntar para ver el cuadro completo. Ya. Y ahí es donde entra lo de la dirección y la inteligencia que dice Bloch. Y ojo, no se refiere solo a ser muy listo, ¿eh? Es más tener una curiosidad informada. Informada, vale. Necesitas saber algo del periodo, tener una idea, una hipótesis quizá de qué quieres averiguar. No llegas al archivo en blanco, esperando que la verdad te ilumine. No, claro. Llegas con preguntas, con un plan, aunque luego lo ajustes, ¿sabes? ¿Y qué tipo de preguntas se hacen? Aparte de las básicas de quién, cuándo, dónde, por qué. Uf, muchísimas más. A ver, ¿qué tipo de documento es este, formalmente? ¿Es una carta privada? ¿Un decreto? ¿Una crónica? ¿Qué dice explícitamente? Pero sobre todo, ¿qué no dice? ¿Hay temas tabú? ¿Omisiones que parecen deliberadas? Los sesgos, supongo. Fundamental. ¿Qué sesgos detectamos? ¿Conscientes o inconscientes? Y luego, crucial, ¿cómo encaja esto con otras fuentes? ¿Confirma? ¿Contradice? ¿Aporta un matiz nuevo? Y lo mismo con un objeto, ¿eh? Una vasija, una herramienta. Su contexto, el material, para qué se usaba, su simbolismo, todo se interroga. Me gusta eso de que la observación pasiva no sirve. En ninguna ciencia. Claro, es que pienso en Newton. No descubrió la gravedad solo por ver caer manzanas, no. Se preguntó por qué caían. Precisamente. O Darwin con la evolución.
No fue solo mirar bichos, fue preguntarse por qué variaban, cómo se adaptaban. Y la escuela de los Annals, con Bloch y Febvre, pues aplicó justo eso a la historia. Por eso fue una revolución, porque empezaron a hacer preguntas distintas. Sobre la gente común. Eso es, sobre cómo pensaba la gente corriente, cómo funcionaban las estructuras sociales a largo plazo, la influencia de la geografía, cosas que la historia tradicional, la de los grandes eventos, pues ignoraba bastante. Claro. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Esto cambia la imagen del historiador completamente. Ya no es el señor gris rodeado de legajos. No, el coleccionista de datos. Para nada, es más bien, como se dice a veces, un artesano del conocimiento. Construye interpretaciones, relatos con sentido a partir de fragmentos que a menudo son escasos o ambiguos. Necesita rigor, claro. Rigor metodológico, por supuesto, pero también necesita lo que Bloch llamaba una imaginación disciplinada. Imaginación disciplinada. Sí, esa capacidad de intentar meterte en el contexto, en la piel de la gente del pasado, lo que podríamos llamar empatía histórica, pero controlada por las pruebas. Y sobre todo, la habilidad para investigar los silencios, lo que las fuentes no dicen directamente. Eso es clave. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta inmersión en las ideas de Bloch? ¿El mensaje principal? Pues mira, si lo conectamos todo, nos llevamos una forma de ver la historia como un proceso activo. Crítico. Incluso creativo, en cierto modo. El legado de Bloch es una metodología, sí, pero también es una ética. Rigor, crítica de fuentes, ser consciente de que nuestras preguntas vienen de nuestro presente. Ajá. Nos recuerda que el conocimiento histórico no es algo que recibes pasivamente. Lo construyes. Es un diálogo constante entre hoy y ayer. En resumen, las fuentes históricas son tesoros, sí, pero necesitan la llave correcta para abrirse. Y esa llave son las preguntas. Preguntas inteligentes, dirigidas, de una mente curiosa. No basta con encontrar el mapa del tesoro, hay que saber leerlo. Exacto. Muy bien dicho. Y eso nos deja con una reflexión final, para darle vueltas. A ver. Si aceptamos que las preguntas que hacemos al pasado dependen mucho de nuestras preocupaciones de ahora, el cambio climático nos hace mirar climas pasados, las crisis sociales nos hacen preguntar por desigualdades antiguas, entonces, ¿qué preguntas cruciales sobre la historia podríamos estar pasando por alto ahora mismo? Simplemente porque los problemas que las harían urgentes, pues todavía no nos han estallado en la cara. ¿Qué silencios del presente están ya marcando los silencios de la historia que se escribirá mañana? Buena pregunta para cerrar. Ahí queda eso. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Tenemos aquí delante, una selección de artículos, notas, investigaciones y salta a la vista algo, ¿no? Las fuentes históricas rara vez cuentan exactamente lo mismo. Hay, contradicciones, a veces faltan cosas. Es un puzzle, vamos. Nuestra misión hoy es justo esa, bucear un poco en estos materiales, entender por qué pasa esto y ver cómo se intenta, reconstruir el pasado con piezas que, la verdad, no siempre encajan. Tocaremos ejemplos de todo tipo, tecnología, cultura, política, economía, que aparecen por aquí. Es que es fundamental entender eso. La historia no es una foto fija, ¿sabes? Es más bien un mosaico. Se reconstruye con fragmentos. Y cada fragmento, ojo, tiene su propia historia detrás. La clave es la interpretación, ser críticos con esas piezas, que casi siempre están incompletas. Totalmente. A ver, metiéndonos ya en harina. ¿Por qué estas diferencias tan marcadas a veces? Un punto que veo clarísimo en estos textos es el sesgo. La perspectiva de quien escribe. Por ejemplo, aquí tenemos una crónica, parece de alguien muy cercano al rey, que habla de una batalla como, una victoria aplastante. Pero luego, en otra nota, quizá de un mercader extranjero o algo así, el resultado es, mucho más dudoso. Más costes, menos gloria. Claro. Y no es solo la perspectiva personal, digamos. También está la finalidad del documento en sí. Piensa en esa inscripción monumental que menciona uno de los artículos. Claramente buscaba proyectar poder, ¿no? Legitimidad. Su objetivo no era la precisión histórica como la entendemos hoy.
Era propaganda, en cierto modo. Claro. Y si comparas eso con una carta personal, como alguna que se cita en estas notas, pues ahí ves otra cara. Dudas, preocupaciones, lo que no salía en público. Cada texto tiene su agenda, su público. Eso es vital. Otro factor que salta a la vista al revisar todo esto es la fragmentación. Es que faltan piezas. Hay referencias a eventos en un papel que no salen en otros. O ves como un incendio, o simplemente el tiempo pues ha dañado registros que igual aclararían disputas económicas que se mencionan aquí. Exacto. A veces lo que no está es casi tan revelador como lo que sí está, ¿verdad? Totalmente. Y, además, está nuestra propia mirada. La interpretación que hacemos hoy. Un mismo hallazgo. Imagínate esos restos de herramientas que describen las investigaciones. Hace 50 años se interpretaban de una manera, quizás como algo simple. Y hoy, con nuevas técnicas, pues revelan una complejidad que ni se sospechaba. Es verdad. La fuente es la misma, pero nuestra capacidad para leerla, el marco que usamos. Mira, un ejemplo perfecto está aquí en los materiales sobre Julio César. Sus propios comentarios que cita el artículo lo ponen como un genio militar, ¿no? Decidido, brillante. Pero luego lees fragmentos de otros autores de la época que están en las notas y la figura es mucho más compleja, más ambigua. Incluso lo critican por cruel o por ambicioso. Claro. El historiador tiene que navegar entre todo eso. Sopesar. Y estos retos se ven de forma distinta según de qué hablemos. Por ejemplo, la información tecnológica. Si miras los documentos sobre cómo se construyó, no sé, Stonehenge, que aparece en esta investigación, pues no hay manuales de la época, ¿sabes? Dependemos de la arqueología experimental, de inferencias a partir de herramientas, y hay que aceptar que no hay una certeza absoluta. Es fascinante ver cómo distintas teorías proponen métodos totalmente diferentes basándose en lo mismo. Qué curioso, sí. O piensa en la información sociopolítica. Figuras como Cleopatra, que sale en varios textos. Las fuentes romanas, que son las que más tenemos aquí, la pintan de una forma muy concreta, a menudo hostil. Sí, se nota mucho. ¿Tendríamos la misma imagen si tuviéramos más relatos egipcios de su propia corte? Pues probablemente no. La narrativa del vencedor suele pesar mucho. Y eso se ve al comparar los distintos enfoques aquí. Incluso algo tan básico como cuánto tiempo reinó un rey. A veces las listas no coinciden. Hay lagunas, contradicciones en estas notas. Entonces, resumiendo un poco, la idea clave, ¿cuál sería? Que la historia no es una verdad única ahí fuera, esperando en un libro. Es más bien una construcción. Algo que hacemos nosotros, activamente, analizando críticamente fuentes que son diversas, a menudo incompletas, y con sus propias intenciones. Casi como detectives, ¿no? Exacto. Y entender ese proceso de construcción, reconocer los sesgos, las ausencias, las reinterpretaciones, es tan importante como conocer los hechos en sí. Nos permite acercarnos al pasado de forma más honesta. Más profunda. Valorando la complejidad, no buscando respuestas fáciles. Pues para cerrar y darle una vuelta más a todo esto, una reflexión. Si toda narrativa histórica es, en el fondo, una construcción basada en fragmentos que interpretamos, ¿cómo cambia eso la manera en que leemos cualquier relato sobre el pasado? Incluso los que damos por sentados, los más familiares, ¿no?